Muy bien, empezamos entonces. Taller de interpretación de rayos X de tórax de lo normal a lo patológico. Esto es algo veloz y vamos a comenzar por esto, muchachos. Bien, todos ustedes van en los siguientes minutos, ahí está, a tener que participar de manera activa y dinámica, porque esta es la finalidad de un taller. Todos ustedes se están formando en medicina y necesitamos tener en práctica o poner en práctica nuestros conocimientos previos, ¿verdad? En esta radiografía, vean ustedes, hay 5 números marcados. Coloquen y marquen la alternativa correcta. Todos los 165 que están aquí pueden contestar una o más preguntas en base, perfecto, a lo que se está mostrando. Bien. Perfecto, muy bien, vayan participando. Vamos a dar 30 segundos nada más para realizar esta dinámica. Pregunta acerca de las densidades radiológicas de una radiografía de tórax. ¿Ok? Hay que recordar cuáles son esas densidades radiológicas y contestar en base a las premisas que están en la dinámica de votación. Bien, marquen de acuerdo a su criterio. Tenemos 10 segundos más. Estamos llegando a 100 preguntas, a 100 respuestas. Muy bien. Correcto. Se terminó el tiempo. Perfecto. Siguiente pregunta. Ahí está. En la presente radiografía señala el patrón e hipótesis diagnóstica más acertada. Observar la radiografía que tienen enfrente, una radiografía de tórax póstero anterior, típica, mostrándonos quizás alguna patología o no. Es lo que tienen que marcar. Comiencen todos a marcar según su criterio, según sus lecturas previas, según su experiencia en el área de imágenes, si la tienen. Y vamos a dar 30 segundos para esta actividad. Muy bien, todos marcando. Perfecto. Entonces la pregunta es bastante clara, ¿no? Patrón e hipótesis diagnósticas. Los patrones pulmonares son constructos radiológicos que nos acercan a una hipótesis diagnóstica. Sumamente vital integrar los conocimientos de un patrón, cualesquiera de ellos. Muy bien, 10 segundos finales para esta dinámica. Marquen todos. Exacto, muy bien, marcando todo lo que puedan. Bien, excelente. Finalizamos la votación, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Signo típico en el tercio inferior del hemitórax derecho. ¿Ok? Hay que recordar, en una radiografía de tórax, siempre lo que está en este lado, donde señala mi puntero láser, es el lado derecho. Lo que está en el lado contralateral es izquierdo, ¿no? Marquemos. ¿Cuál es el signo típico de la radiología torácica? Un signo clásico que se está observando en el hemitórax derecho. Bien, entonces nos referimos precisamente a esta opacidad, ¿no? Llámese opacidad al incremento de la densidad de manera alterada o patológica en una radiografía. Bien, entonces acá vemos un incremento de la densidad, una opacidad, ¿correcto? Entonces nos compete saber cuál es el signo típico que estamos observando. Entonces todos pueden marcar. Bien. Correcto, pueden ir marcando. Así es. Todos, bueno,
Damos 10 segundos finales para marcar en esta dinámica. Una radiografía de tórax, nos piden qué estamos viendo en ese tercio inferior derecho. Muy bien, finalizamos la votación. Correcto. Siguiente pregunta. Tenemos 5, ojo. Ya estamos en la cuarta pregunta. La cuarta pregunta nos dice claramente en esta radiografía la localización de la consolidación presente, ¿no? Cada vez las preguntas van aumentando de dificultad, ¿no? ¿Cuál es la localización exacta de la patología o el hallazgo que yo estoy encontrando? Bien, a ver, marquemos solo 15 segundos para esta actividad súper sencilla. Vamos participando todos. Es la oportunidad de poder hacer una participación. No hay temor de errar, muchachos. Acá todos están aprendiendo y todos van a saber la respuesta al final de la presentación de este taller. Bien, marquen lo que ustedes crean conveniente. Perfecto. Vamos, más de 100 por lo menos. Eso es, marcando, marcando. No lo piensen mucho, las imágenes son veloces. Listo, se acabó. Pasamos a la siguiente y última pregunta. Perfecto. Bien. Bueno, esta pregunta nos dice, ¿no? Mire detenidamente la presente radiografía. Daremos 30 segundos para esta placa. ¿Es normal o patológica? Contesten, normal, patológica, o de repente, si no lo saben, también marquen no lo sé, ¿no? Normal, patológica, es lo que deberían marcar. Va corriendo el tiempo. Vamos a iniciar la votación. Ahí está. Normal, patológica. No lo sé, doctor, de repente. ¿Okay? La idea es también solucionar esa inquietud. Bien, al final del post-test daremos las respuestas. Al final, perdón, del taller daremos las respuestas de este test que estamos haciendo y vamos a verificar qué es lo que han marcado con la participación de ustedes. Bien. Muy bien, ok, vayan marcando. Eso es, muy bien. Damos 15 segundos finales para esta dinámica final. Eso es, muy bien, marquen todos, a ver, 10 segundos finales. Correcto, muy bien. Terminamos esta actividad y vamos a comenzar ahora sí, muchachos, la parte teórica de este curso. No olvidar, la radiografía de tórax es prácticamente la esencia del arte diagnóstico del médico contemporáneo. Hoy en día, parte de esa esencia, como les dije al inicio, es una competencia en la actualidad en Sudamérica. Hay un término que se está introduciendo en diversas literaturas bueno, de la evolución, ¿no? De los términos médicos. El médico se va a considerar analfabeto si no domina la radiografía de tórax en algún momento, si no domina el electrocardiograma, si no domina la interpretación de análisis de gases. Así que la radiografía de tórax debe ser una herramienta imprescindible en el arte médico, ¿no? Debemos recordar las 5 densidades radiológicas. Ahí están. Aire, lo más radiolúcido, entiéndase radiolúcido a lo más oscuro posible que se observe en una placa. La densidad grasa es lógicamente también oscura, pero no tanto como la radiolucidez del aire. La densidad agua, tejido blando o músculo, también se le llama así, es la densidad ya con un cierto grado de opacidad que es mucho mayor que la grasa. Viene la densidad calcio, hueso o mineral, que es la densidad del esqueleto prácticamente, con una opacidad mayor, y finalmente la opacidad más intensa de una radiografía, si es que estuviera presente la densidad de metales. Cualquier instrumento metálico, dispositivo que tenga el cuerpo humano, es una densidad metálica. Entonces esto hay que recordar también, recordar la terminología en base a los extremos según el grado subjetivo de densidad. Radiolúcido es tan oscuro como y radio opaco tan claro como, ¿no? No podemos utilizar esos términos solamente de manera individual. Necesitamos estrictamente compararlo con algo. Por ejemplo, si yo digo,
el corazón tiene una densidad agua y lo quiero comparar con el hueso, la pregunta es, ¿cuál es más radiolúcido? Lógicamente, el agua, porque es más oscuro en cierto grado que el calcio, ¿verdad? Si yo quisiera comparar un dispositivo metálico, un marcapaso cardíaco colocado en el tórax con la densidad del hueso que está alrededor, yo puedo decir el hueso es más radiolúcido que el metal o el metal es más radiopaco que el hueso. Yo puedo decir el hueso es más radiopaco que la grasa o la grasa es más radiolúcida que el hueso. Para utilizar el término de radiopacidad o de radiolucidez, yo tengo que comparar una estructura con otra, si no, no pueden utilizarse. Esto es una premisa importante que se olvida hasta la fecha en el quehacer radiológico. Entonces, ustedes deben recordarla siempre. Cuando fui jefe de residentes en mi hospital donde hice mi especialidad ya hace algunos años, yo elaboré esta tabla porque me parece sumamente y estrictamente necesario conocer y acordarnos en base a estas características todas las técnicas o las técnicas principales de la radiología, ¿verdad? Estamos acá en rayos X. ¿Los rayos X trabajan con radiación ionizante? Por supuesto que sí, ¿verdad? Es una técnica accesible. Accesibilidad mide la suma de la economía, el costo de la técnica y la disponibilidad en el medio. Son dos constantes que fusionadas nos dan este término de accesibilidad. ¿Es accesible? Por supuesto, claro que sí, ¿verdad? La caracterización tisular, los rayos X solamente pueden distinguir dos tejidos, el óseo y el aire. El resto de tejidos se presumen, como la grasa, como el agua, pero no son parte de la esencia de los rayos X como tal. Por eso es que es una técnica limitada, su caracterización tisular es limitada, ¿verdad? Por eso la fortaleza de los rayos X va justamente hacia el tejido óseo y a el aire. Debilidad, por supuesto, las partes blandas, nuevamente. Tratemos de ver, pues, el hígado, el páncreas, tratemos de ver algún proceso que ocurre en las partes blandas con rayos X, simplemente no se puede. Por eso hay que recordar justamente en qué consisten las debilidades y las fortalezas de cada técnica. Es una técnica por transmisión. En esta tabla ustedes tienen de cada técnica y hacer una comparativa entre cada una de ellas. El glosario radiológico, también algo que elaboré en mi periodo de residencia, es justamente también lo que hemos hablado hace unos minutos, en base a los tonos de gris, asignar una terminología, un prefijo que sumado a el término según la técnica nos oriente a hablar correctamente y hacer una discriminación correcta al momento de expresar los términos de la radiología, ¿no? Por ejemplo, nuevamente les repito, en rayos X tenemos 5 densidades, pero la terminología se describe en base a su radiolucidez o a su radiopacidad, siempre comparándola con otro tejido o estructura. Pasamos ahora sí a la lectura de un rayos X de tórax normal. Hablemos de lo normal. Hay muchas técnicas para nosotros poder hacer una lectura, una interpretación de rayos X. Les voy a enseñar la mía, ¿correcto? Si ustedes quieren aprender más técnicas, está el libro de Felson de interpretación radiológica de tórax, radiología torácica, aspectos esenciales de Felson. Lo pueden descargar, es un libro que está gratuito en internet y ahí pueden aprender muchas otras formas de buscar una lectura. Pero para adelantarles, el éxito de la lectura radiológica o de los rayos X justamente oscila en el hecho de poder hacer un trabajo de manera segmentaria y ordenada, de tal manera que nos garantice de que nada se nos pierda al momento de interpretar. Nosotros no podemos coger una radiografía, una placa o una imagen digital y decir, bueno, con un solo vistazo no hay nada o hay algo. Eso sería entrar en un sesgo, ¿correcto? Entonces nosotros necesitamos dar una lectura rápida, pero también organizada. Fíjense, la lectura comienza con los campos pulmonares. Los campos pulmonares son dos, ¿correcto? El pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Recordar fundamentalmente que el pulmón derecho tiene, lógicamente, tres lóbulos. Lóbulo superior, ¿correcto? Un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Tiene 10 segmentos, mientras que el pulmón izquierdo tiene únicamente dos lóbulos y tiene dos, o mejor dicho, 8 segmentos, ¿no? ¿Por qué se ven tan iguales? Porque el lóbulo superior izquierdo es grande, tan grande que su proyección caudal, llamada língula, es análoga en volumen al lóbulo medio del pulmón derecho.
Por eso es que cuando nosotros vemos una placa ni siquiera se nota esa diferencia en los lóbulos, ¿correcto? Como son campos pulmonares y están llenos de alvéolos, pues ese parénquima le da la característica de ser un órgano totalmente radiolúcido, ¿verdad? Como nosotros podemos ver acá. Enseguida me dedico a ver otra estructura radiolúcida, que es la tráquea. Fíjense, la tráquea central, ¿correcto? Es, pues, lógicamente es un órgano, una vía aérea que está dentro del compartimento visceral, ¿correcto? Del mediastino, de eso hablaremos en la placa que está al lado, y que en circunstancias a nivel de D4 puede bifurcarse en un bronquio derecho más corto, más angosto, como que se ve en este lado, ¿bien? En su trayecto, fíjense, y en un bronquio izquierdo que es más largo, más oblicuo y lógicamente mucho más angosto, ¿no? Entonces hay que recordar ese trayecto habitual. Luego de ver estas estructuras radiolúcidas, yo comienzo a ver los bordes, ¿correcto?, de los campos pulmonares, comienzo a examinar los ápices y las superficies de los senos costofrénicos, que son estos que estamos señalando con el puntero láser, o los cardiofrénicos que tienen características distintas, ¿no? El seno costofrénico es un ángulo, literalmente, fíjense, ¿no? Yo puedo hacer un ángulo agudo y eso es normal. El seno cardiofrénico puede ser obtuso o, como en el lado derecho, puede ser algo más recto. Ya no es un ángulo agudo, es recto o obtuso, ¿correcto? Cualquier alteración de esa morfología natural de los senos costofrénicos implica la presencia de patología generalmente a nivel de la pleura, aunque también pueden haber procesos de consolidación, que es otra forma de interpretar la patología en esta región, que expliquen el borramiento también de los senos costofrénicos. Mientras que la patología de los senos cardiofrénicos obedece a variantes fisiológicas. Las almohadillas y los cojines pericárdicos que están en esta región pueden hacer muy obtusos estos ángulos, pero jamás los senos cardiofrénicos van a ser sumamente angulados. Cuando son angulados, sí son patológicos. Eso también es un detalle sumamente importante que hay que recordar en la radiología clásica. Luego de ver las estructuras de la periferia, comienzo a remarcar el borde cardiomediastínico. Y recuerdo que ese borde cardiomediastínico derecho está gobernado por dos estructuras básicamente. La vena cava superior, correcto, en la parte más cefálica, y en la parte más caudal tenemos a la aurícula derecha. En el borde izquierdo veo que comienza con el arco aórtico, botón aórtico o callado aórtico, que es lo mismo. Le sigue esta estructura como si fuera un domo de camello, de algunas personas un poco más pronunciado, que es el tronco de la arteria pulmonar. Y finalmente el otro borde que le sigue viene estardado por el ventrículo izquierdo. En los pacientes con problemas tiroideos o pediátricos menores de 15 años, en algunas circunstancias podemos ver un cuarto borde que constituye la orejuela de la aurícula izquierda, que también puede estar ausente y no significa que esté patológico. Bien, eso es sumamente importante. Luego de ver la silueta cardiomediastínica, yo me dedico a ver los cilios, ¿correcto? Los cilios pulmonares, ustedes recordarán, cada hilio tiene diferencias, no vamos a entrar a detalles, simplemente en la placa recordar la morfología clásica de ese hilio. El hilio derecho, correcto, desciende de manera oblicua, de esta manera como se puede apreciar como una banda radiopaca más visible en su porción distal, siempre separada del borde cardíaco por un extremo pulmonar radiolúcido. Siempre hace eso el hilio derecho y es una estructura que siempre está presente. Ojo, esto es importante recordar porque existe una infravaloración de los cilios en el contexto de la patología pulmonar, lo cual dificulta una correcta interpretación de resultados. Recordar que el hilio izquierdo es lo contrario, es más gordito, más corto y sus proyecciones lo hacen más de manera cefálica y está pegado prácticamente a la silueta cardíaca. Los dos hilios son visibles, pero desde ya estamos añadiendo características principales para poder distinguirlos y diferenciarlos. Entonces, esas son características sumamente importantes al momento de realizar la interpretación correcta de una radiografía. Luego de pasar a estas estructuras, yo comienzo a ver pues prácticamente
los diafragmas, el derecho más elevado que el izquierdo, el límite de separación son 2 a 2.5 centímetros, siempre el derecho más elevado, pueden ser iguales, pero nunca el izquierdo puede estar más elevado que el derecho en condiciones normales. Ojo, bien. También es importante definir las partes óseas, ¿no? Las costillas ya en la parte final de la exploración junto con el tejido blando subcutáneo e incluso la sombra hepática que estaría más o menos en este lado o de la cámara gástrica, en este caso no visible. Son importantes ya al final de la evaluación con fines de tener en cuenta una lectura correcta de los rayos X, ¿no? Entonces, fíjense acá para recordar básicamente al final de la exploración lo que yo hago es hacer las mediciones objetivas. Medimos el índice cardiotorácico, que es justamente un instrumento que nosotros tenemos para definir cardiomegalia y para hacerlo nosotros trazamos una línea imaginaria que atraviese a las apófisis espinosas, como se puede ver en esta columna. Medimos en A el máximo diámetro desde el borde de la línea hasta el máximo diámetro que nos pueda medir el extremo lateral de la aurícula derecha. Lo mismo hacemos con el ventrículo izquierdo. Ambos datos se suman y se dividen por el valor del diámetro intertorácico que va desde la tabla interna de un extremo de la parrilla costal hacia el otro. Esto nos da un índice que debe darnos 0.5 más menos una desviación estándar, es decir, de 0.45 a 0.55 es el valor normal del índice cardiotorácico. Por encima de 0.55 estamos hablando de cardiomegalia, por debajo de 0.45 podríamos hablar de hipoplasia cardíaca o de otros defectos del desarrollo cardíaco o condiciones que hagan que el corazón luzca hipoplásico. Bien, en la imagen en su lado derecho estamos observando una placa lateral izquierda de tórax. Siempre tiene que ser en incidencia izquierda, es decir, tener esta posición. Esta placa está diseñada pues prácticamente para reconocer las estructuras del mediastino, ¿no? Una placa lateral nos sirve para lo siguiente, para reconocer las estructuras del mediastino. Ahí está, tenemos al mediastino anterior, o también llamado espacio previsceral. Esta clasificación es la última que se hizo en el año 2018 y fíjense que es un espacio que está dibujado por delante de la tráquea y que pasa también por delante de la sombra cardíaca, ¿no? Y en la parte anterior, detrás del esternón. Este espacio es conocido como el espacio previsceral. Posteriormente se dibuja otro espacio acá en azul, que está dibujado pues prácticamente por el límite posterior del espacio previsceral hasta 1 centímetro por detrás de una línea que atraviese y una a todos los cuerpos vertebrales en esta incidencia lateral. Este espacio que se dibuja y que contiene todas las estructuras que estamos observando translúcidamente en esta imagen azul, es el espacio visceral o mediastino medio. Y finalmente, lo que queda hacia atrás es el espacio paravertebral. El límite superior de este espacio es el famoso opérculo torácico, la entrada del tórax, y el límite inferior son los hemidiafragmas, que valga la mención, los hemidiafragmas también tienen importancia verse en una incidencia lateral, ya que podemos ver, gracias a su continuidad, cuál es el derecho o cuál es el izquierdo. Fíjense, tenemos dos hemidiafragmas y dos trayectos que se dibujan de manera radiopaca. El hemidiafragma derecho, correcto, el hemidiafragma derecho, vendría a ser este que es un poco más elevado hacia adelante, que se va incurvando y haciéndose descendido hacia atrás. Mientras que el hemidiafragma izquierdo es lógicamente más plano, más descendido, y cuando contacta la silueta cardíaca se pierde en una silueta perfecta que lo hace invisible y no pueda mostrarse su extremo más anterior. Esas son las diferencias sustanciales entre ambos hemidiafragmas. Cuando hay dudas, lo vemos con la placa, lógicamente, lateral. Esto es lo importante que hay que recordar para la división y lo normal en radiografía de tórax. Muy bien. Este esquema es sumamente importante. Nosotros podríamos ver en esta fotografía cómo la mamá leona se está comiendo de hambre de repente ahí en toda la sabana a su cría, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando realmente tomamos otra toma de, en este caso, la cara de la leona, no la está comiendo, simplemente la está tomando para llevarla a otro lado a la cría, ¿no? Esto sucede por un principio importante, la importancia de la incidencia lateral. ¿Qué quiere decir? Hay estructuras
que en una incidencia frontal clásica convencional no la vamos a observar o de repente nos vamos a lanzar a hacer un diagnóstico cuando de repente no lo es. Es por eso que siempre ante la duda hay que tomar la incidencia lateral y en esta imagen se resume todo ese concepto de manera bastante precisa. Es importante recordar que cuando examinamos un hemitórax, todo lo que se aproxime a lo central o a lo axial es lógicamente pues una estructura o una lesión que va justamente a esta región periiliar. Y todo lo que se aproxime a la parrilla costal es periférico o subpleural. Ambos términos se usan de manera indistinta para describir las lesiones de la patología torácica. Vamos ahora hablando de los criterios técnicos, que son 5, ¿verdad? Hay que recordar a la inspiración como aquel criterio técnico que cuando nosotros adquirimos la toma de rayos X, el paciente hace la inspiración máxima, detiene la inspiración y en esos segundos el personal que toma la placa dispara los rayos X que atraviesan el cuerpo y se captan en el chasis y debe el pulmón mostrarse sumamente hiperinsuflado y de esa manera contar por lo menos entre 8 a 10 arcos costales. Si yo lo hago con éxito, quiere decir que mi inspiración está adecuada. Pero si yo, en un paciente normal, no logro esa inspiración, esa placa saldrá con falta de inspiración o será una placa expirada, ¿correcto? En la actualidad se prefiere contar arcos costales posteriores, que son estos arcos que estamos viendo bien dibujados en esta placa, aunque también se permite contabilizar los arcos costales anteriores que vendrían a ser normales entre 5 a 6. Bien. La exposición es el criterio por el cual el rayo X al momento de atravesar el cuerpo, la materia, pues sufre en su momento de impactarse en la filimina de cianuro y platino, que es justamente la placa de rayos X, su sinónimo. Un proceso de exposición que hace que la imagen esté normoexpuesta, subexpuesta o de repente esté sobreexpuesta. Llamaremos normoexposición a la imagen que está acá a su izquierda. Una exposición adecuada se obtiene cuando puedo ver justamente la densidad agua del corazón. La densidad agua del corazón, ¿por qué es densidad agua? Porque dentro del corazón es un tejido muscular, también se llama densidad músculo, y porque dentro de las cavidades cardíacas circula un líquido que es sangre y también se ve como la densidad líquido o agua. Entonces, esa opacidad translúcida que permite visualizar a los cilios detrás de ella es la densidad de la normoexposición. Cuando hablamos que no se puede visualizar como en la placa de este lado de su derecha, esa trama detrás de la silueta cardíaca izquierda, yo estoy hablando que esa placa pues lógicamente está pero muy baja en exposición y está pues una placa subexpuesta. Será sobreexpuesta si la veo totalmente negra o quemada y será, como en este caso de su derecha, subexpuesta cuando es una placa blanda o blanca, también conocida de esa manera. Otra forma de asegurarnos de que la exposición es correcta es contando los cuerpos vertebrales detrás de la sombra cardíaca. Yo puedo contar hasta 4 cuerpos vertebrales o más si es posible, y eso es normal, pero como en el ejemplo del lado derecho, yo no puedo contar ni un cuerpo vertebral, eso ya de alguna otra manera me está diciendo que la placa está subexpuesta. Ojo y atención, la exposición es un criterio sumamente importante al momento de hablar de los 5 criterios importantes de la adquisición de una radiografía póster o anterior. La rotación, la equidistancia, se obtiene midiendo los bordes mediales de ambas clavículas, ¿correcto? Y yo, pues justamente buscando las apófisis transversas, como se ve en el esquema, deben los bordes claviculares equidistar con la distancia hacia la apófisis espinosas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y tener aproximadamente el mismo valor. Si yo veo que tenemos, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá para tener una idea, una desviación de, si la apófisis estuviera por acá, por ejemplo, quiere decir que el diámetro que se acortó es el diámetro derecho. Por lo tanto, la rotación es una rotación hacia la izquierda. Hay que recordar que es una toma póster o anterior y el tubo se está proyectando por la espalda. Por eso da la impresión que fuera al lado contrario cuando en realidad es a la izquierda. Si hace lo contrario, será hacia el lado derecho. Nunca olvidar la alteración de la rotación en base a estos principios de la toma radiográfica en póster o anterior. La magnificación es el criterio que me dice que el corazón, mientras
se realice una incidencia póster o anterior, debe tener sus dimensiones normales y es realmente el corazón, es el órgano que me define medir el índice cardiotorácico. Yo tengo que utilizar el índice cardiotorácico en una incidencia póster o anterior. No se puede trabajar el índice cardiotorácico en otra incidencia, ojo, sumamente importante recordar eso. En la incidencia antero-posterior del su lado derecho, estamos viendo un corazón aparentemente cardiomegálico, muy grande. Si yo tratara de sacar un índice cardiotorácico, créanme que lo voy a encontrar por encima de 0.6 o de 60%, lo cual me indica que es una cardiomegalia, pero es falsa porque hay que recordar que en la incidencia anteroposterior el corazón se magnifica y eso es un criterio importante dentro de estos puntos que estamos hablando. La angulación justamente es otro criterio que nos define la posición de la clavícula siempre en morfología en S itálica que equidistan a nivel del tercer arco costal o del espacio intervertebral entre D3 y D4. Ahí debe equidistar justamente las cabezas de ambas clavículas. Si lo hiciera más arriba o más abajo, estábamos hablando de un error en la angulación. Al mismo tiempo, esta posición nos garantiza que las escápulas estén por fuera, ¿correcto?, de los campos pulmonares, haciendo pues que se vean bien. Y esto también nos garantiza de que el mediastino tenga en su porción superior, que es esta región, vamos a dibujarla acá para que ustedes lo recuerden, ¿no? Esta es la parte del mediastino superior en la placa, deba medir pues los 3 centímetros que normalmente mide en la incidencia posterior anterior. Pero ¿qué pasa? Sucede, correcto, sucede que cuando no se hace una adecuada angulación, pues fíjense ustedes, cuando no se hace una adecuada angulación y tenemos aquí, ¿no?, un problema donde pues prácticamente la equidistancia de las cabezas claviculares lo hace, pero por encima del nivel del espacio intervertebral entre D3 y D4 o por encima del tercer arco costal, pues lógicamente las morfología de esas clavículas en primer lugar son alineadas y tenemos pues lo que vendría a ser un error en la angulación. Esto hace que el mediastino se ensanche, ya no mida 3 centímetros, sino el doble, incluso hasta 7 centímetros, y eso también a su vez hace que las escápulas o los omóplatos se introduzcan dentro de los campos pulmonares, creando la falsa impresión de que hubieran algún tipo de lesión en esa región cuando realmente son los omóplatos únicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos puntos. También es importante mencionarles que a pesar de que la placa esté adecuadamente bien tomada, en algunas circunstancias los omóplatos sí se van a introducir en los campos pulmonares y esto es debido al hábito corporal de paciente. Pacientes más corpulentos, ¿no?, pacientes más pícnicos, no pueden tener la misma facilidad que un paciente de contextura atlética, 70 kilos de promedio, e inevitablemente los omóplatos se meten dentro de los campos pulmonares, aún así la técnica sea correcta. También es importante mencionarlo para fines de normalidad. En este esquema se resumen todos los patrones patológicos que vamos a hablar de manera rápida en este taller. Fíjense, recordar al patrón de consolidación, al patrón de atelectasia, al patrón intersticial, o también llamado el patrón líneas, rayas y puntos, y al patrón pleural, al patrón nódulo y masa y al patrón quístico cavitario. Los patrones hacen el diagnóstico, son la clave del éxito del diagnóstico radiológico. Nosotros no diagnosticamos patologías, nosotros no somos como los magos que vemos una placa y decimos esto es, no, nosotros trabajamos en tórax en base a patrones. Sin patrones, la construcción de la hipótesis simplemente se nos cae. Si tratamos de enfocarnos en la enfermedad, pero no buscar patrones, nuestro diagnóstico va a ser errado. Entonces es importante siempre recordar estas bases, los pilares, los patrones pulmonares. Acá hay que recordar este cielo tan bonito, este cielo azul con nubes en cúmulos estratificados que estamos observando, y nos va a hacer pensar en lo siguiente. Tenemos una serie de nubes que no sé dónde comienzan o dónde terminan, simplemente lo que estoy viendo es una especie de entramado nebuloso que no tiene un inicio y un final, pero que los puedo apreciar con mi vista y ser consciente de que está allí de alguna manera, ¿verdad? Cuando hablamos del patrón alveolar hay que recordar la imagen de un alvéolo. Extrapolemos un alvéolo como si fuera un globo con aire. Es literalmente lo mismo. ¿Qué pasa en el patrón alveolar? Ese alvéolo que tenía aire en su interior, pues prácticamente deja de tenerlo porque se reemplaza por otro constituyente, por líquido,
puede reemplazarse por células, por grasa, por sangre, etcétera. La finalidad es que ese alvéolo que tenía una estructura radiolúcida, como se veía en la placa normal, deja de ser radiolúcida y se vuelve densa en base a lo que tenga. Eso es lo importante de tener en nuestro chip para recordar al patrón alveolar y también acordarnos de un cielo nebuloso. Aquí está, imágenes de patrón alveolar, ¿no? Fíjense, en la placa del lado izquierdo estamos observando un patrón alveolar nebuloso que se define como una opacidad de bordes mal definidos, imprecisos, y que justamente por tener ese aspecto nebuloso, que es gracias a la presencia de, en este caso, de ocupación de material intraalveolar, un proceso que se llama consolidación, deja algunos alvéolos que sí funcionan dentro de ese mar de alvéolos patológicos. Entonces, esos alvéolos que sí funcionan y que se ven como puntitos acá en verde, se llaman alveologramas aéreos, ¿correcto? Los tubitos que se dibujan y que sí se ven bien detrás de, de la nebulosidad del patrón alveolar se llama broncograma aéreo. Entonces, el alveolograma aéreo y el broncograma aéreo es una porción dentro de ese pulmón que está sano dentro del mar de alvéolos enfermos. Eso es lo que hay que recordar dentro del patrón alveolar. Acá estamos observando clásicamente la presencia de un patrón alveolar en el lóbulo superior derecho que tiene bordes imprecisos, excepto cuando tocan la cisura de ese lado, que es la cisura menor. ¿Por qué? Porque un patrón alveolar puede tener esta característica de no atravesar su patología hacia otro lóbulo. Y cuando eso sucede, se le denomina un patrón alveolar del tipo lobar únicamente, o lobular, también lo van a encontrar así. Bien, un patrón alveolar del tipo lobar, cuyo representante diagnóstico por excelencia es la neumonía adquirida en la comunidad por Streptococcus pneumoniae. Acá estamos viendo neumonías adquiridas en la comunidad por Streptococcus pneumoniae. Acá salta nuevamente otra opacidad con broncograma aéreo, clásicamente para definirnos a esta entidad. Un paciente febril que tiene esas características, pues nos habla de un patrón alveolar. Si ustedes ven la imagen, bueno, acá está cortada la mitad en cada tórax, en 1 y en 2, ustedes pueden de repente decir, doctor, son muy parecidas, ¿no? Se observa un patrón alveolar. Desde que tenga bordes mal definidos, ya ustedes tienen que pensar en patrón alveolar, fíjense. Hay broncograma aéreo dentro, no está tan clara la imagen. En 2 pareciera la evolución de ese patrón alveolar, pero les tengo que contar que son condiciones distintas, ¿no? En 1 tenemos la presencia de una neumonía lobar. El contexto clínico acá es de un paciente febril taquipneico con estertores irrales finos y cuya clínica es compatible con neumonía, los rayos X también, y ustedes tienen el diagnóstico cantado. Entonces, cuando yo digo la radiología es mágica, muchas veces puede serlo, pero sin los datos clínicos y los datos anexos de laboratorio y otros constantes, no podemos precisar con exactitud si realmente es estamos correctamente en la línea del diagnóstico, ¿no? En 2, podríamos, si yo les doy el mismo patrón clínico, todo el mundo diría también es una neumonía lobar. Pero acá tenemos un paciente, fíjense, que ha sido posoperado de una esternotomía media, tenía algún tipo de cirugía cardíaca, y acá lo delatan las prótesis, o mejor dicho, las suturas metálicas preesternales, ¿no? Porque el paciente ha tenido un trauma torácico importante, ¿no? Se le tuvo que hacer una esternotomía media. Y a los pocos días de la evolución, de que mientras estaba aún hospitalizado, comienza a tener un esputo hemoptoico y dolor en el hemitórax derecho. Crea estas opacidades mal definidas, algodonosas nuevamente, radiopacas, y estamos frente a otro diagnóstico. Estamos frente a hemorragia alveolar y la historia cambia radicalmente. Fíjense la importancia de los datos clínicos. En 3, entonces, ¿qué semejanzas tienen 1 y 2? ¿No? Son opacidades que preferentemente, como vimos al inicio, son centrales, ¿no? Se localizan de manera hacia el centro. ¿Qué pasa con la opacidad en 3? Es una opacidad que está pegada no al centro, sino es una opacidad mal definida, algodonosa, que está pegada hacia la periferia. El centro está limpio, esto es el hilio. Entonces, ¿qué es esa opacificación que está de manera periférica o subpleural? Entonces, en el contexto de un paciente con problemas respiratorios de mayor de 3 semanas de duración, ¿correcto? Bajo cualquier contexto infeccioso idiopático de causa no conocida, o de repente algún proceso tumoral, nosotros estamos entrando dentro de un concepto distinto y eso se llama neumonía organizada.
La neumonía organizada hoy en día ha explotado nuevamente en popularidad debido a la aparición del COVID. ¿Por qué COVID hace neumonía organizada? Porque es un proceso largo que dura más de 3 semanas y en ese transcurso puede hacer la organización de esa neumonía. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de recordar cada uno de esos términos. En 4 tenemos otro patrón alveolar, bordes mal definidos, pero en este caso, este patrón alveolar es un poco más especial. Fíjense que este patrón alveolar, como les dije al inicio, está borrando el seno costofrénico del lado derecho, ¿no? Acá estamos viendo un hilo derecho, pero que parece que se hubiera cortado literalmente del corazón. No hay una interfaz clara. Sí cumple que está separado del borde cardíaco derecho, pero prácticamente acá vemos un vacío radiolúcido, como si fuese una coma, que está prácticamente amputando ese hilo, ¿no? Sumado a que el hemidiafragma derecho tiene la morfología de una carpa. Estos 3 signos nos hablan indudablemente de una condición conocida como infarto pulmonar, donde la imagen que estábamos viendo de manera piramidal invertida en el seno costofrénico derecho es la joroba de Hampton, típica imagen que se ve únicamente en el 40% de las placas en el contexto de tromboembolismo pulmonar, y este otro signo de radiolucidez y amputación del hilo se llama oligoemia focal o signo de Westermarck, junto con el diafragma en carpa o el diafragma angular. Estos son signos indudables de infarto pulmonar. Un paciente con un dolor pleurítico llamado el dolor más insoportable de su vida, sumado a un dímero D elevado, con estos hallazgos radiográficos, esto es criterio suficiente para realizar procedimientos y ver de qué manera solucionar el proceso de tromboembolia. En la imagen en 5 y en la 6 parecen dos fotocopias, ¿no? Al igual que vimos en 1 y 2, pero en realidad son procesos distintos. Son, recuerden, la mitad de una placa en cada uno. En el proceso en 5 estamos viendo una opacidad que pues afecta a todo, el hemitórax derecho, pero que es más acentuado conforme va descendiendo. Hasta ahí tengo una característica. Tenemos también que el seno costofrénico derecho está borrado o no tan bien definido. Ahí lo podemos poner acá en interrogante. Tenemos también la aparición de algunas líneas que de manera subpleural se indentan hacia el parénquima pulmonar. Tenemos también que el borde cardíaco derecho está bastante magnificado. Entonces, si pensamos en el contexto de un paciente mayor de 60 años con antecedente de hipertensión arterial o un proceso de insuficiencia cardíaca congestiva, nosotros estamos frente a un edema pulmonar, ¿no? El edema pulmonar tiene estas características, suma de patrones, y su patrón de consolidación es un patrón gravitacional donde esa nebulosidad, ¿no? Esos bordes algodonosos comienzan a hacerse más densos en la parte caudal, sumado a otros patrones que estamos viendo acá y a cardiomegalia. Esto es indistintivo de lo que vemos en 6. En 6 sí vemos el ángulo costofrénico, está ok, el corazón está normal aparentemente y no hay las líneas subpleurales que hemos visto en el lado del número 5. Entonces, en el contexto de un proceso mayor de 3 semanas con tos y expectoración hemoptoica, con bacilo de tuberculosis negativo, con descarte de patologías neoplásicas e infiltrativas, estamos frente a siempre la enmascaradora sarcoidosis, otro proceso que no es muy común en nuestra región, pero que es una opción siempre cuando la tuberculosis se descarta de manera objetiva. Hay que tener siempre presente a sarcoidosis dentro del contexto de diagnóstico diferencial. Luego tenemos este patrón hermoso, también es un patrón de consolidación parailiar bilateral simétrico, conocido como el famoso patrón en alas de mariposa, en alas de ángel o en alas de murciélago, como prefieran llamarle. Los 3 son sinónimos. Opacidades algodonosas difusas, mal definidas, correcto. Llámese, recuerden, muchachos, una consolidación lobar se limita únicamente a un lóbulo. Una consolidación difusa no respeta las cisuras y se va de un lóbulo a otro si es que lo quiere, ¿no? Y una consolidación multifocal son múltiples consolidaciones o más de 2 en cualquiera de ambos campos pulmonares. Acá estamos viendo una consolidación difusa, consolidación que no respeta si es un lóbulo medio, superior o inferior del lado derecho, y lo mismo hace con el lado contralateral. En el contexto de una cardiomegalia, que se ve acá bastante pronunciada, y de otros signos intersticiales, estamos frente a el patrón en alas de mariposa. ¿Qué pasa con la imagen de su lado derecho?
También parece un patrón en alas de mariposa. Vamos a examinar bien. Sí, son opacidades algodonosas con broncograma aéreo, mal definidas, imprecisas. Fíjense cómo están en el lado de su izquierda y en el lado derecho también van, pero más descendidas. Parece que están limpias en la parte superior. Tenemos también un patrón en alas de mariposa. Pero ¿qué pasa? Es un patrón en alas de mariposa, pero asimétrico. Acá vemos que hay simetría en la altura, ¿no? Y en la morfología más o menos de la placa del edema pulmonar. El edema pulmonar tiene un patrón en alas de mariposa simétrico. En el lado derecho vemos un patrón en alas de mariposa asimétrico. Tiene esta orientación y este eje. Y cuando nosotros vemos un patrón en alas de mariposa asimétrico, al menos podemos descartar el patrón clásico en alas de mariposa de un edema pulmonar. En el contexto de un paciente febril con una neumonía adquirida de manera intrahospitalaria, tenemos que pensar en un proceso de neumonía difusa por Staphylococcus aureus, en otras palabras, una bronconeumonía, y la placa de su lado derecho es una bronconeumonía gracias a estos descriptores que hemos mencionado. Fíjense nuevamente, yo observo esta placa siempre en mi mente dibujando los patrones, antes que la enfermedad, los patrones y los signos que yo pueda encontrar para presumir a los patrones. Acá estamos observando el patrón del lado derecho, que es correspondido con una opacidad, fíjense, parailiar, difusa, bilateral, correcto, centrífuga, como si saliera del medio hacia afuera. Esto es el patrón de definición de un patrón en alas de mariposa simétrico. ¿Qué más tenemos? Una cisuritis, un engrosamiento de la cisura menor derecha. ¿Qué más tenemos? Obturación de senos costofrénicos. ¿Qué más tenemos? Línea del borde cinético, que es esta radiolucencia que permite demarcar bien a la silueta cardíaca del lado izquierdo o derecho, a pesar de que exista una opacidad parailiar presente. Eso se llama signo de la línea del borde cinético. Todos son signos indiscutibles de edema pulmonar y es lo que estamos observando aquí, edema pulmonar. Fíjense, el edema pulmonar puede avanzar de manera tan rápida en el contexto de un edema agudo de pulmón que pueda opacificar por completo ambos pulmones, ¿no? Y si nosotros vemos luego de la instauración del tratamiento precoz una mejora en la siguiente placa 6 horas después de una respuesta bastante espectacular como la que se ve acá, ya se limpiaron los lóbulos superiores, esto se debe definitivamente a un edema pulmonar. Entonces, un dato imprescindible de edema pulmonar es que responde rápidamente al tratamiento realizado. Si yo luego de las 6 horas no veo que responda y sigue igual, eso definitivamente no es un edema pulmonar, ¿no? Y ni en cualquier parte del mundo, y ya tengo que cambiar mi hipótesis diagnóstica. Sumamente importante tener en cuenta esa definición. Una consolidación, un patrón alveolar es sinónimo de consolidación agudo, es un proceso que dura menos de 3 semanas. Y aquí están todos los representantes que pueden durar menos de 3 semanas. Una consolidación crónica es aquella que dura más de 3 semanas. Y siempre todo proceso que pensamos que era una neumonía inicialmente y supera las 3 semanas, automáticamente cambia nuestra hipótesis diagnóstica y estaríamos pensando en una neoplasia a la cabeza, carcinoma broncoalveolar en Sudamérica, linfomas o procesos post-obstructivos, sarcoidosis, neumonía organizativa, eosinofílica o proteinosis alveolar ya son mucho más raros. También hay que recordar los procesos con alas de mariposa, eh, opacidades parailiares, ¿no?, adyacentes a la silueta cardíaca, centrífugas bilaterales que pueden ser simétricas, en el caso, por ejemplo, de un edema pulmonar, en el caso de una neumonía por neumocistis carini, ex carini, hoy en día llamado Giroveshi. Una bronconeumonía puede ser un proceso preferentemente asimétrico, igual que una neumonía viral que puede tener cualquier morfología. El patrón en alas de mariposa reverso, correcto, vamos a ver un ejemplo, lo tienen procesos generalmente crónicos. Antes de entrar a ese punto hay que recordar esta placa, muy de moda en estas fechas, fíjense. Ambos campos pulmonares totalmente reemplazados casi en su totalidad por opacidades alveolo-intersticiales bilaterales difusas múltiples que prácticamente comprometen casi el 95% de cada campo pulmonar. Yo veo las tomografías para correlacionar los hallazgos y fíjense, ya estamos en una etapa bastante alta. Estamos frente a la típica placa de COVID. COVID es una enfermedad que no podíamos faltar de mencionar en esta tarde, porque SARS-CoV-2, pues justamente en la actualidad ha tenido muchas guías de manejo o de abordaje por imágenes hoy en día,
año 2021 estamos trabajando este score, que es el score de Rale. Antiguamente, no es moderno con el COVID, ya se había desarrollado antes de la etapa del COVID, pero que se aplica perfectamente para el COVID, ¿no? Para catalogar su severidad, y se hace de la siguiente manera. Nosotros dividimos cada campo pulmonar, ¿no? En 4 partes. Cada región le asignamos un 25% y un puntaje de 1 para ver si hay patología, ¿no? Y voy sumando su extensión, ¿no? ¿Cómo hacemos la construcción de este mapa? Pues muy sencillo. Vamos a hacer el ejemplo acá. Tenemos una placa con, pues, algunas lesiones por COVID, que hay que recordar que son lesiones periféricas subpleurales en vidrio esmerilado, alveolares o alveolo intersticiales preferentemente, y que en esta placa las estamos viendo claramente. Fíjense acá estas opacidades tenues en vidrio, vamos a ver qué cosa es un vidrio, que se observan generalmente masas de la periferia, ¿no? Son pues áreas de COVID, ¿no? Entonces estamos observando y nosotros tenemos que hacer el ejercicio visual en base a esta tabla. Lo que hacemos es partir nuestro tórax siguiendo el siguiente esquema. El borde superior del arco aórtico, todo lo que esté por encima de él, hasta los ápices pulmonares, esto está dado por la, el tercio más superior de estas 4 áreas, ¿verdad? Luego yo voy a un corte por encima de los cilios, es el segundo nivel, donde voy a asignar puntaje, un corte por debajo de los cilios, y finalmente todo lo que contacte ya la pleura es el cuarto nivel, y comienzo a asignar el puntaje. En esta placa, ¿cuánto de puntaje tendrá? ¿Cuánto de porcentaje de afectación tendrá la placa? Muy fácil. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, quiere decir que este pulmón derecho está afectado pues prácticamente en el 75%, mientras que el izquierdo hace lo mismo. Entonces, estamos dentro de, de un score de 6 a 8 puntos, que nos dice que es el límite más alto del moderado, y hay que tener mucho cuidado con esta placa de COVID. Bien, entonces, ese es el score moderno. Hoy en día trabajamos el score de Rale para asignar las lesiones por COVID y nos dan muy buenos resultados. El score de Rale se aplica, tiene importancia para la admisión a unidad de cuidados intensivos de un paciente que viene con criterios clínicos de duda. Entonces es importante tener el score de Rale a la mano para tener este alcance. Acá vemos otras causas de neumonía organizada. COVID es una causa de neumonía organizada, una neumonía que se pega hacia la periferia del pulmón. Acá, en este lado, estamos observando, fíjense, opacidades algodonosas mal definidas que se pegan a la periferia del pulmón, pero en el contexto de procesos idiopáticos raros, de causas, pues, muchas veces ligadas a procesos autoinmunes. Estamos viendo neumonías organizadas per se, ¿no? Acá, nuevamente, ¿qué es esto? Esta imagen la vamos a trabajar en conjunto. Fíjense qué proceso estamos viendo, qué patrón, sin duda, un patrón de consolidación. Pero acá es una placa bastante distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, fíjense, en el lado derecho, yo estoy observando estas áreas amarillas que me representan opacidades algodonosas mal definidas, que en el campo pulmonar derecho las puedo algo más o menos diferenciar, ¿no? Estamos hablando de presencia de opacidades multifocales en campo pulmonar derecho, mientras que en el lado izquierdo ya tenemos una gran consolidación que se ha hecho única y no respeta una cisura u otra o un lóbulo u otro, simplemente ya se mezcló todo y estamos frente a un pulmón derecho que tiene un patrón alveolar multifocal y a un pulmón izquierdo que tiene un patrón, pues lógicamente difuso. Aparte, ese patrón en el pulmón derecho hay un vidrio, una tenue opacidad en los campos pulmonares de esta manera, que está señalando la presencia del famoso patrón en vidrio esmerilado, que es justamente por definición un patrón intersticial que puede marcar el inicio de una enfermedad intersticial o el inicio de una enfermedad alveolar. Eso es justamente el patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Vamos a quitar todos los reparos. Ahora véanlo ustedes con su propia vista. Traten de no usar justamente los reparos y se van a dar cuenta que estamos frente a un proceso donde el campo pulmonar derecho se va entremezclando esas opacidades que tiene. Entonces podemos dibujar algo más o menos como si fuera un patrón en alas de mariposa que se está perfeccionando de esta manera, sin líneas intersticiales, y nos hace pensar en una asimetría. Vemos el contexto: paciente febril, joven, hospitalizado más de una semana. Estamos dentro del patrón de neumonía multisegmentaria
o neumonía por Staphylococcus aureus, o también una neumonía viral podría darnos este patrón. Bien, entonces hay que tener en cuenta justamente los casos complejos. Acá, una placa de un paciente con opacidades algodonosas, con broncograma aéreo, donde predominan esas opacidades, paciente con tos, febril, diarrea, pérdida del olfato, y saturando menos de 90%, ya se los dije todo, pues prácticamente está dentro del contexto de COVID. Pero nos llega esta placa, un paciente crítico, ¿no? Fíjense, la opacificación es mal definida, no la puedo definir con exactitud, pero sé que está pegándose más hacia el lado periférico, eso sí, no hay duda. Lo central todavía está limpio, ¿no? Esta es una placa típica de un paciente con SARS-CoV-2. Entonces, inmediatamente, ¿qué dibujo en mi mente? Pues las líneas para asignar justamente el grado de severidad de este paciente. Yo puedo contabilizar 7 áreas dentro de los campos pulmonares que me da un score de 7 a 8 puntos, un paciente que debe estar en UCI sí o sí. Y fíjense, de esta manera el score de Rayleigh se trabaja de manera bastante precisa, teniendo en cuenta esta división. Nunca se olviden, primer trazo de la línea por encima del borde del botón aórtico, segundo trazo por encima del nivel de los cilios, tercer trazo por debajo del nivel de los cilios, hasta formar el cuarto compartimento que está limitando con los diafragmas. Eso es importante que lo recuerden siempre. Acá vemos una opacidades multifocales, acá vemos una opacidad, acá otra opacidad, están señaladas con flechas, abajo otra opacidad. ¿Qué es eso? Opacidades multifocales, así de simple. Este es en el contexto de una neumonía viral, una neumonía que puede tener a veces estas características. Hay un hallazgo más, un patrón más sumado dentro de esta placa, un receso cardiofrénico con pérdida de su ángulo. Les dije que el receso costofrénico, perdón, siempre debe tener forma de ángulo como está acá, está obtuso, ¿correcto? Por lo tanto, ¿qué deducimos? Que hay derrame pleural, que es la causa más frecuente de la obturación del receso costofrénico, ¿no? Acá tenemos nuevos más ejemplos, tenemos con patrón alveolar, fíjense que el patrón alveolar es intenso, ¿eh? No solamente es neumonía. ¿Qué tenemos acá? Nuevamente, muy fácil, alas de mariposa, asimétrico, nuevamente, ¿qué me indica? Lo más frecuente, miren estas alas de mariposa, totalmente asimétricas, bronconeumonía, por Staphylococcus aureus, lo más frecuente. Lado de su derecha, nuevamente, alas de mariposa asimétricas, ¿no? Algo asimétricas. Eso es también bronconeumonía, ¿no? Entonces, fíjense, la bronconeumonía es también muy importante de recordar. Entonces, no hay que olvidar, el patrón alveolar o la consolidación es la enfermedad del espacio alveolar, que se ocupa por pus, por agua, por sangre, por grasa, etcétera, y que me da la vista clásica de un aspecto nebuloso, algodonoso de la lesión, ¿no? De todas maneras, el alvéolo, el patrón alveolar puede dividirse en 3 tipos, nuevamente lobar, multifocal o multisegmentario y finalmente difuso. Bien, justamente como hemos hablado. La otra enfermedad del alvéolo es que colapse y se empaquete. Acá estamos viendo un personal, para extrapolar siempre utilizamos un ejemplo, que está colocando y empaquetando justamente cada casilla, ¿no? Con cajas, ¿no? Y el patrón que vamos a ver a continuación también tiene que ver con esto. Es un empaquetamiento de estructuras de manera organizada que nos permite y nos asegura un borde definido de la mista y una homogeneidad perfecta. ¿Correcto? Lo que sucede en el patrón que vamos a ver a continuación es esto. Si en el patrón alveolar veíamos globos ocupados por algo, ¿correcto? En el patrón que estamos viendo a continuación, esos globos se han quedado sin aire, de tal manera que al empaquetarse y unirse y todos superponerse y estratificarse, forman también una especie de consolidación, pero que no depende del contenido intraalveolar, sino de la suma de los alvéolos sin aire. Este proceso de colapso alveolar y empaquetamiento multialveolar se conoce como el patrón de atelectasia. Y el patrón de atelectasia, a diferencia del patrón alveolar, que también es una enfermedad del espacio aéreo, es un patrón de bordes definidos, ya no son bordes mal definidos y algodonosos, es un patrón homogéneo, ya no es heterogéneo. Recuerden que el patrón alveolar tenía áreas llamadas broncograma aéreo y alveolograma aéreo. En el patrón atelectasia ya no existe eso y se suma otros signos de atelectasia que vamos a ver a continuación para poder entender este patrón que es muy común. Acá vemos una famosa densidad homogénea perfectamente dibujada, bien definida, sin broncograma aéreo,
que me levanta o me eleva la cisura menor derecha. Fíjense, la cisura menor derecha está marcadamente elevada. Recuerden que la única cisura en una placa frontal que se puede ver es la cisura menor derecha, la única placa que se puede ver. Y acá estamos viendo su magistral elevación en morfología en S. Esta morfología en S se llama S itálica, y cuando la atelectasia nos jala a el lóbulo superior, lo empaqueta en S itálica, podemos presumir que podría haber un proceso neoplásico que me esté haciendo una configuración clásica en esta atelectasia. Entonces estamos hablando de la atelectasia del lóbulo superior derecho con alto índice de sospecha de un carcinoma bronquioalveolar del lado derecho por este signo conocido como el S dorada o la S de Golden. Muy bien. ¿Qué otros signos aparte? Siempre que vemos una atelectasia no solamente hay que ver la opacidad perfecta y tan bonita, también hay que ver otros signos. Y acá en esta placa, muchachos, tenemos otros signos. Fíjense en el hemidiafragma. Lo que hace la atelectasia, futuros doctores, es llevarse hacia el lado de la atelectasia todo lo que está y lo que puede estar cerca de ella, ¿no? Por ejemplo, acá, gracias a unos tractos que existen, hace que también la cúpula diafragmática derecha se eleve. El ilio tampoco se observa porque está unido junto a la atelectasia. Los espacios intercostales se acortan porque producto de la atelectasia se han quedado reducidos, y muchas veces también la tráquea se desvía. En este caso no lo hace tanto, pero podría desviarse hacia el lado de la atelectasia. Esos son algunos de los signos que podemos observar en el contexto de esta atelectasia. En esta placa, de su lado izquierdo, ¿qué es lo que estamos viendo? Nuevamente la examinamos con bastante detenimiento, parece que hay algo, parece que no hay nada. Podría decir que es una placa normal, de repente se me pasa alguna opacidad, consolidación o atelectasia, y me pongo a ver signos indirectos y veo la elevación amorfa de la cúpula diafragmática derecha. La cúpula diafragmática no tiene una morfología santa de mi devoción. Inmediatamente sospecho atelectasia, así que me voy a ver los cilios, porque hay uno de los signos de la atelectasia, se llama agrupamiento broncovascular, es la pérdida de la morfología de los cilios. Entonces, ¿dónde está el hilio derecho? ¿Cómo era el hilio derecho? El hilio derecho era descendido, nuevamente, muy fácil de recordar, descendido, con un diámetro de separación siempre del borde cardíaco derecho. ¿Dónde está la separación de ese borde cardíaco derecho? No se puede observar. ¿Dónde está el hilio derecho? No lo puedo definir. ¿Qué sospecho? Algo que está ocurriendo ahí. Sumado a la presencia de elevación del diafragma, atelectasia en primera intención, ¿qué hago para que la leona no se coma su cría? Tomo la placa lateral. ¿Y en la placa lateral qué veo? Pues prácticamente a la atelectasia que no podía ver. ¿Dónde está? Allí. La atelectasia tiene bordes definidos, es perfectamente homogénea, y si no lo veo en la placa frontal, la tengo que ver definitivamente en la placa lateral, porque es un colapso alveolar que adquiere una morfología generalmente piramidal. Fíjense, ¿no? Fácil, muy sencillo de ver la atelectasia. ¿Dónde está la atelectasia? En la placa en A. Nuevamente la pregunta. Examino el campo pulmonar derecho. Está bien, no tiene ningún problema, ¿correcto? El diafragma parece estar en orden. Pero ¿qué pasa? El hemidiafragma izquierdo nuevamente está alterado, está elevado de una manera bastante dramática, ¿no? Entonces yo me pongo a observarlo y veo, sí, definitivamente esta cúpula diafragmática izquierda está muy elevada. Acá está la cámara gástrica, que puede definir un nivel hidroaéreo, y eso es normal. Y aparte estoy observando a la aorta torácica en todo su trayecto, con un halo radiolúcido bien definido. Fíjense, este halo radiolúcido que está rebordeando a la aorta, correcto, y una especie de opacificación en vidrio no tan clara. Cuando yo tengo estos signos en una placa frontal, tengo que indudablemente pedir lateral, porque he encontrado un signo clásico también de la radiología, esta radiolucencia que define y demarca el borde izquierdo de la aorta torácica, se llama signo de Luchifel, y es claramente asociado, así como la S de Golden hace lo mismo en el pulmón derecho, a carcinoma broncoalveolar, pero en el lado izquierdo. Ojo, veo la placa del lado lateral que estamos viendo allí y que estamos observando a la atelectasia. ¿Dónde está la atelectasia, doctor? Nuevamente no lo veo. Ahí está bastante clarita, ya lo dibujé en amarillo para que todos lo vean. Empaquetamiento alveolar que toma la morfología piramidal, en este caso del lóbulo superior izquierdo, junto con el signo de Luchifel, ampliamente sugestivo de carcinoma broncoalveolar del lado izquierdo. Perfecto.
Nueva placa, ¿dónde está la telectasia? ¿Dónde está el problema? ¿Es una placa normal? Es la pregunta. Comienzo a verificar nuevamente. Siempre cuando sospechamos atelectasias, recomendación, ver hemidiafragmas, ver hilios. Nuevamente, hilio derecho, bacán, está perfecto con su recorrido oblicuo y siempre separado del corazón. El hilo izquierdo, ¿dónde está el hilo izquierdo? Por acá veo algo que se abre únicamente, pero está incompleto el hilo izquierdo. Bueno, es corto, pero no tanto. Algo sospecho ahí. Comienzo a revisar la silueta cardiomediastínica del lado izquierdo y estoy notando, correcto, una opacidad triangular que baja de esta manera como si fuese un triángulo, fíjense, ¿no? Entonces yo pido la placa lateral y puedo ver que eso ya toma pues prácticamente la forma y estamos frente a la presencia indudable de una telectasia del lóbulo inferior izquierdo, fíjense, clara y bastante notoria, más aún en la placa lateral. Entonces acá no hay pierde. Entonces para buscar la telectasia, eh, alumnos, es importante siempre ver signos indirectos. Yo veo signos indirectos y el éxito está asegurado en más del 70% cuando buscamos atelectasias. Las atelectasias pueden tener otras morfologías como estas de acá. Estas atelectasias largas eh, suceden porque el colapso de estos alvéolos es de manera lineal o también llamada un colapso en dominó. Así como todo el mundo ha jugado dominó, yo estoy seguro, lanzar estas piezas, tiras una y caen todas en fila inmediatamente. Lo mismo sucede en la telectasia de este tipo, llamado atelectasia discoidea, eh, lineal o laminar, ¿no? Entonces, o también llamada subsegmentaria, ¿no? Correcto. Fíjense, es una banda lineal radiopaca con un grosor de más de 3 milímetros y con un diámetro longitudinal mayor de 6 centímetros, ¿correcto? Que puede deberse a un proceso fisiológico. Te curas, por ejemplo, del COVID y se forma, pues, en el proceso de tu recuperación estas atelectasias en dominó, ¿no? Pacientes que se recuperan de COVID tienen secuelas, atelectasias van a encontrar, ¿no? Secuelares. Estas son las que estamos observando. Te curas de una neumonía, tienes atelectasias. Te curas de un absceso, tienes atelectasias. ¿Por qué? Porque cuando hay un absceso, una neumonía, una infección profunda como el COVID, el pulmón no vuelve mágicamente a ser el mismo. El pulmón comienza a descolapsarse y en ese proceso, pues lo último que termina en recuperarse son estas atelectasias que han caído en dominó, ¿correcto? Y se van a recuperar igualmente. O pueden ser que queden así para siempre y se conviertan en bandas parenquimatosas cicatrizales, que es la evolución que no esperamos este tipo de atelectasias. Los pacientes de más de 65 años tienen esas atelectasias sin necesidad de tener ningún problema, porque también es parte del proceso de evolución, ¿correcto? Entonces, nunca hay que olvidar esta morfología de estas atelectasias, las atelectasias subsegmentarias o laminares. Pero esta telectasia tan fea que estamos viendo acá, que parece una estrella, un escarabajo, una especie de materia retráctil que se está viendo en el campo pulmonar izquierdo, es debida a una telectasia que ya no es discoidea, ni mucho menos pues lobar. Estamos frente a una telectasia de las más retráctiles que existen, la telectasia cicatrizal. Aparece en el contexto de secuelas tuberculosas, posoperados, de algún absceso o drenaje de un neumatocele o de un empiema que complica el parénquima pulmonar o de un cáncer que se ha operado o puede ser el nido de un cáncer que se ha involucionado por un proceso de cicatrización. Fíjense, estamos observando una gran y súbita elevación del hemidiafragma izquierdo como el único signo que nos orienta a pensar en una telectasia cicatrizal. Las atelectasias cicatrizales son las que más retracción me producen y eso es lo que tenemos que recordar siempre. Muy bien, acabamos con dos patrones y ahora vamos con este patrón interestelar sumamente amplio, difícil de entender, quizás el patrón más complejo de entender de toda la radiología completa, incluyendo cualquier capítulo del cuerpo. Así es, vamos a terminar tan confundidos como el meme que estamos viendo en la esquina superior e inferior izquierda, ¿no? Estamos hablando del patrón intersticial, el dolor de cabeza, el talón de Aquiles de los radiólogos. Vamos a sintetizarlo, vamos a tratar de entenderlo. ¿Cómo podemos entender el patrón intersticial de la siguiente manera? Hay tres grandes áreas para poder nosotros trabajar el patrón intersticial radiológicamente hablando desde el punto de vista de rayos X, ¿no? Para entender este esquema, correcto, tenemos que recordar este dibujo. El pulmón es un órgano que, así como todo órgano, tiene un área
donde las células ejercen la función, el parénquima, y tiene un área dedicada al sostén de ese parénquima, que es el estroma. En este caso, el pulmón tiene parénquima, los alvéolos pulmonares, y tiene estroma, el intersticio pulmonar. El intersticio es lo que lo sostiene, el parénquima es el que ejerce la función de intercambio gaseoso. Hasta ahí todo está claro. Entonces, cuando hablamos de patrón intersticial, no hablamos del parénquima, estamos hablando del tejido de sostén, del intersticio pulmonar. Y el intersticio pulmonar es como un vinifán, un empaquetamiento, un forro como de cuadernos que está empaquetando literalmente al pulmón, lo está forrando de la siguiente manera. De manera central, a través de un forro conocido como el forro peribroncovascular, que envuelve justamente a los grandes vasos que son visibles por técnicas de rayos X convencional. Pero hay que recordar que esta segmentación del ilio, recordemos, arteria, vena, bronquio y linfático pulmonar, sigue un camino que comienza a reducir su calibre conforme se va segmentando o subsegmentando cuando se va a los distintos lóbulos de cada pulmón. Cuando ya va haciéndose cada vez más pequeño y ese bronquio se torna centrilobulillar, recordemos que siempre al final de las subdivisiones más pequeñas, los bronquiolos de último orden van acompañados de una arteria, la arteria centrilobulillar. Cuando llegan a estos segmentos, donde las venas se hacen periféricas, estamos dentro del intersticio centrilobular. Cualquiera de ellos, el peribronco vascular o el centrilobular, como se ven acá, son patrones axiales, intersticiales axiales o centrales. El patrón intersticial parenquimal es aquel intersticio intralobular o intralobulillar, lo vamos a ver mejor en esquema, que está sosteniendo de manera intralobulillar al, por ejemplo, lóbulo pulmonar secundario, que es la estructura más importante y la mínima unidad de segmentación que tiene la función de realizar intercambio gaseoso y de sostén al mismo tiempo, ¿no? Y finalmente tenemos el intersticio periférico, ese intersticio que está envolviendo la parte más periférica del pulmón y que lo puede hacer de manera subpleural. Y cuando hablamos de intersticio subpleural es el que se adosa inmediatamente debajo de la pleura y que si ese adosamiento, que ese adosamiento manda proyecciones hacia adentro del parénquima, indentaciones interlobulillares, como se ven acá, ese intersticio cambia de nombre y se llama intersticio interlobulillar. Entonces, tanto el intersticio interlobulillar como el intersticio subpleural son formas de patrón intersticial periférico. ¿Bien? Muy bien, entonces hasta el momento terminamos como el meme o ya entendimos un poco, que parece fácil, parece difícil, vamos a tratar de ahora sí de esquematizarlo. Ahora sí, vamos a entender cómo se subdivide. Ya sabemos cómo se divide gracias a su distribución anatómica. Vamos a tratar de recordar cómo se subdivide. El patrón intersticial del tipo central o axial puede tener dos variantes. El peribroncovascular, como hemos visto, el centrilobulillar. El periférico lo hará de manera interlobulillar o subpleural y el patrón parenquimal acinar que hemos visto lo puede hacer de 4 incluso 5 formas. El patrón lineal, nodular, reticular y retículo nodular. Había otra opción conocida como reticular Honeycomb que hoy día se considera dentro del punto reticular, está dentro del mismo, ¿bien? La pregunta es, ¿cómo puedo ver cada subpatrón? ¿Con qué técnica es la pregunta? Y ahí está, las respuestas, ¿no? Hoy día vamos a ver, para verlo necesitamos rayos X y tomografía. Tomografía es una técnica más compleja, ¿verdad? Así que el patrón centrilobulillar del central y el interlobulillar del periférico lo vamos a sacar de nuestra mente para concentrarnos en el resto, ya que el motivo de la charla es justamente únicamente rayos X. ¿Cómo entendemos al patrón intersticial? Como esta pared, ¿no? Imaginemos que esta construcción, que este concreto que tenemos acá, de ladrillos, representa un área del pulmón, ¿no? Entonces vemos que el pulmón es un conjunto de ladrillos que vendrían a ser los asinos pulmonares, donde están los alvéolos pulmonares, que están sostenidos por el cemento estratificadamente, que vendría a ser el intersticio. Si yo analizo un ladrillo, voy a ver que asimismo ese ladrillo tiene un conjunto de espacios sostenidos por bordes y que vendrían a ser la traducción de los alvéolos sostenidos por espacios parenquimales intralobulillares, ¿no? Entonces, si yo entiendo el esquema de este concreto, voy a entender el patrón intersticial sin ningún problema. O si vamos al ejemplo clásico,
Yo no puedo ver esta estructura, que es el lobulio, no lo puedo entender si no entiendo algo de tomografía. La tomografía es una técnica tridimensional y más evolucionada que la radiografía clásica y convencional. Y acá estamos viendo el esquema de la mínima unidad funcional del sostén intersticial, conocida como lobulillo pulmonar secundario, que se construye con la presencia de 6 venas interlobulillares que están en la periferia, por eso se llaman interlobulillares, sostenidas por septos interlobulillares, que son septos periféricos, como ustedes conocerán, y en cuyo interior tenemos la presencia de la arteria que brilla por su hiperdensidad en la tomografía, que es la arteria centrilobulillar, que es parte del intersticio, que es intersticio axial o central, en su porción más pequeña, y del bronquio, que tomográficamente a veces es invisible, en este caso está al lado de izquierdo de la arteria, ¿no? Finalmente, unas hebras, ¿no? De intersticio intralobulillar, estas hebras finas que sostienen al lobulillo pulmonar secundario, son el intersticio intralobulillar, que es forma de intersticio parenquimal que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Ahí está, súper fácil, no es difícil, solamente hay que practicarlo un poco. Lo difícil es buscar este patrón en las placas de rayos X. El patrón intersticial es el patrón con más disociación clínico-radiológica debido no a que no represente realmente algo bastante específico, sino a su muchas veces escasa capacitación en tratar de poder entenderlo. Acá tenemos, en primera instancia, vamos a hablar de dos patrones centrales, los peribroncovasculares. Entonces entiendo, peribroncovascular implica forros que envuelven a las grandes arterias que salen y que ingresan a los cilios pulmonares, ¿no? Y acá estamos viendo dos procesos distintos. Acá estamos viendo un proceso donde el patrón peribroncovascular se acentúa junto con las subdivisiones inmediatas, fíjense, y es el patrón clásico de la bronquitis aguda, paciente que está con roncantes, fiebre, ¿no? De un proceso superior que ha bajado hasta los bronquios, pero no llega a los alvéolos aún, y tiene esta placa donde vemos justamente este engrosamiento de la trama broncovascular. Muchas veces van a encontrar esa descripción, acentuación de la trama broncovascular. Les aseguro que no saben ni por qué lo ponen. Es porque están colocando, en otras palabras, doctor, lo que yo estoy viendo es que es un patrón intersticial del tipo peribroncovascular difuso. Esa es una acentuación de la trama broncovascular. Y sus principales ejemplos, la bronquitis, pero también las vasculitis, ojo. Pero también vamos a encontrar un patrón peribroncovascular localizado, como estamos viendo en la placa que está al lado de su derecha, donde no afecta a los segmentos subsegmentarios, y esto ya no es una acentuación de la trama broncovascular clásica, esto es una acentuación focal nada más. Y esto lo observamos en procesos también de poliangeitis y procesos más inmunológicos que están justamente localizados de manera parailiar inmediata, ¿no? Es mucho más raro que la típica acentuación de la trama broncovascular del lado izquierdo. Bien, acá también vemos un cuadro de poliangeitis del tórax, ¿no? Justamente con este engrosamiento clásico únicamente, fíjense, de las partes más inmediatas de la región peribroncovascular, ¿no? Acá tenemos dos placas, uno lo puede ver y decir, son iguales, no hay nada de repente. Siempre el patrón intersticial es muy complejo de entender, vamos a verlo siempre con nuestra vista escotópica. Ahí estamos viendo, seleccionando una área únicamente para estudiar, un área la más importante de repente, y lo del lado izquierdo corresponde a un patrón intersticial que afecta, lógicamente, el intersticio axial o central, peribroncovascular, y si coge segmentos inmediatos a las divisiones más principales, será una acentuación de la trama broncovascular, es decir, un patrón peribroncovascular difuso. En el lado derecho vemos el diagnóstico diferencial de un patrón peribroncovascular difuso, que muchas veces se interpreta mal como trama engrosada peribroncovascular. No son lo mismo. En el lado derecho vemos una pérdida de la arquitectura del intersticio, vemos rayas, rayas y más rayas yéndose a cualquier parte y construyendo así el intersticio, ¿correcto? Mientras que en el lado izquierdo vemos una trama normal, pero gruesa del intersticio, ¿no? La trama normal del intersticio comienza a hacerse cada vez más delgada conforme llega a la periferia. Acá vemos que la trama
sigue presente incluso en la periferia, producto de ese engrosamiento, pero sigue siempre esa distribución arboriforme clásica del intersticio normal, solamente que está engrosado, está reactivo. Por eso es que su patología más común es de procesos inflamatorios difusos, ¿correcto? Mientras que en el otro estamos viendo una pérdida fina de la arquitectura pulmonar, porque esto no es un proceso de reacción inflamatoria, ¿correcto? O producto de una infección, no, o de una vasculitis, ¿no? Estamos viendo un proceso del tipo fibrótico. Esta reacción desorganizada pero fina, tenuemente visible, es producto de una fibrosis pulmonar de instauración reciente, ¿no? Fíjense, la diferencia salta a la luz, solamente que hay que hacer estos ejercicios que hemos hecho ahorita acá para poder diferenciarlos, ¿bien? Acá estamos viendo otra vez una vista escotómica dirigida a ver la base pulmonar izquierda de este paciente que estamos observando. Pues fíjense la presencia de una base pulmonar con múltiples líneas B de Kerley, unas líneas clásicas descritas como opacidades lineales subpleurales, fíjense, múltiples, preferentemente localizadas en las bases, ¿correcto? Y que, como ustedes pueden ver, tienen muchas veces un diámetro corto, pero son perfectamente horizontales, pero no tan alargadas como las líneas A de repente, ¿no? Entonces, estas características donde encontramos líneas menor de 3 milímetros de grosor con menos de 2 centímetros de longitud entran dentro del criterio, y si se encuentran en bases de líneas B de Kerley, forma de patrón intersticial periférico del tipo subpleural. ¿Las puedo ver con tomografía? Claro que sí, ahí están, fíjense. Aquí están líneas B de Kerley. Con tomografía puede ser que no me indiquen nada, o puede ser que sí. Con rayos X, siempre cada vez que las veo, me indican algo patológico. Acá estamos viendo más líneas de Kerley vistas con tomografía en el contexto de patología, en este caso edema pulmonar de instauración reciente. Así es, el edema pulmonar, antes de que tenga el patrón típico en alas de mariposa que vimos en el capítulo de consolidación, antes lo que hace es líneas B de Kerley, es decir, el edema pulmonar tiene un primer momento que es intersticial y después se convierte en patrón alveolar. Esto es también algo que deben recordar. Acá vemos múltiples patrones periféricos subpleurales, presencia de líneas A, líneas BA, sí, aquí vemos líneas A que están en naranja, líneas B de Kerley que están en azul, y líneas C de Kerley, antiguamente llamadas C de Kerley. Ya no existe esa terminología, hoy en día solamente hablamos de líneas A y B. Van a encontrar en internet líneas D incluso o E, eso ya no existe, es desfasado. Hoy en día hablamos solamente de líneas A y B. Las que eran las C son como las B, solamente que están localizadas de manera poliédrica, debido a que el pulmón es un órgano tridimensional y a veces se superponen no solamente de manera lineal, sino también forman poliedros, y es exactamente lo mismo. Ojo, ¿ya? Entonces acá vemos justamente este engrosamiento septal interlobular típico, en este caso del edema pulmonar. Fíjense cómo los lobulillos pulmonares se pueden ver de una manera bastante clara con la tomografía. Nosotros vemos esta placa, no nos asustamos porque si utilizamos nuestra vista escotómica, vamos a descubrir la presencia de líneas A de Kerley, líneas B de Kerley, ¿correcto? En el contexto de un alas de mariposa que está naciendo de manera centrífuga a cada lado del corazón, que está un poco grande, un paciente que tiene marcapaso, un paciente con un cardiopatía, estamos frente a edema pulmonar de reciente instauración, fíjense, ¿no? La pregunta, ¿intersticial o no? Es la pregunta. Por chat, a ver, alguien que se anime a contestar, ¿este patrón es intersticial o no? Entonces, para poder recordar si es intersticial, nuevamente recordar qué cosa tenemos que ver en nuestra cabeza: construir central, periférico o intersticio parenquimal. En este caso, no tiene nada que ver con parenquimal, esto es definitivamente algo que tiene que ser periférico o de repente del tipo lineal por el lado parenquimal yéndonos al extremo, ¿no? Entonces, lo mide más de 6 centímetros. Si de grosor tiene más de 3 milímetros, eso escapa a la definición de una línea de Kerley, cualquiera de ellas, ¿correcto? Sea A o B. Podría parecer el diagnóstico diferencial sería una línea de Kerley, pero la línea de Kerley mide entre 2 a 6 centímetros, la B de Kerley hasta 2 centímetros y es lineal. La A de Kerley puede ser oblicua, pero mide hasta 6 centímetros. Esta mide más de 6 centímetros y su grosor es más de 3 milímetros. Esto es una telectasia, doctores, subsegmentaria que hemos visto hace unos minutos, ¿bien? Este patrón, donde en un niño, correcto, que nace y tiene, pues,
la clínica compatible con un proceso de distrés respiratorio, donde el pulmón tiene un patrón como en miga, que nos permite ver tenuemente lo que está ocurriendo dentro del pulmón, o de repente en esta otra placa derecha tenuemente vemos que los bordes periféricos del pulmón tienen un velo eh, bastante no tan acentuado, ¿correcto? Estamos dentro del patrón, un patrón que se define mejor con tomografía, ¿no? Un patrón conocido como el famoso patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Para que no se emocionen sus compañeros, el patrón en vidrio deslustrado es justamente un emulador que no nos permite ver el parénquima claramente, pero que sé que ya está produciendo un grado de velamiento. Eso es, en definición, el patrón en vidrio deslustrado. Puede ser el inicio de un patrón de consolidación o el patrón intersticial más pequeño que pueda existir. Las opacidades del vidrio esmerilado dentro del patrón intersticial se llaman granulares, así que miden menos de 1 milímetro, invisibles a los rayos X convencionales, ¿no? Pero si esas opacidades miden entre 2 a 5 milímetros, ¿no? Como la que estamos viendo acá en este proceso, ¿no? Ahí, por ejemplo, señalamos un pequeño micronódulo que mide justamente menos, ¿no? De 2 a 5 milímetros, estamos hablando dentro del contexto de una milia o, en este ejemplo, tuberculosis miliar, ¿no? Entonces, tuberculosis miliar ocurre de la siguiente manera, ¿no? Nódulos entre 2 a 5 milímetros, es decir, micronódulos o milias, es decir, la tuberculosis miliar, muchachos, es una forma de neumopatía intersticial, ¿no? Para que nunca le olviden, del tipo nodular parenquimal. Acá, los nódulos están un poco más grandes. ¿Qué pasa? Ahí están. Ya miden entre 5 milímetros hasta 1 centímetro. Ya no son nódulos tan santos de mi devoción, ¿no? Entonces, estos nódulos ya podrían estar dentro del contexto de repente de algún tipo de enfermedad ocupacional como neumoconiosis, que tiene esta clásica apariencia de patrón nodular intersticial, ¿no? Nódulo intersticial, a diferencia de otros nódulos, es un nódulo que no se superpone con otro que esté próximo a él. Esa es la diferencia clásica entre un nódulo intersticial, por ejemplo, de un nódulo del patrón nódulo y masa, que vamos a ver en unos minutos más. Acá, patrones reticulares. En el lado izquierdo, reticular fino, como si fuese una media de nylon, totalmente con pérdida de la arquitectura del intersticio. Parece normal, pero si yo veo detalle, el intersticio, ese intersticio ha perdido su arquitectura. Aparecen rayas y más rayas en múltiples direcciones. ¿Qué es eso? Reticular fino, un patrón fácil de diagnosticar, pero infradiagnosticado muchas veces por los colegas. Patrón del medio, esos retículos que están en distintas direcciones ya tienen un engrosamiento más visible. Hablamos de un patrón reticular intermedio. Y finalmente, el reticular grueso es la suma de un intermedio con presencia de cavitaciones aéreas, producto de la presencia de espacios quísticos que van reemplazando el intersticio que ha sido desarquitecturado. Estamos hablando dentro del contexto del patrón reticular grueso, o también conocido como patrón reticular honeycomb, ¿no? Es decir, en panal de miel, ya que se asocia a procesos como la fibrosis pulmonar, como que estamos viendo acá en Toque, con tomografía se ve excelente, ¿no? Estas áreas quísticas estratificadas como si formaran un panal de abejas, es clásico dentro del contexto del patrón reticular honeycomb, o también conocido, nuevamente les digo, como reticular grueso, de las intersticiopatías, ¿no? Acá estamos viendo, fíjense, un patrón retículo nodular, ¿no? Nódulos y líneas alternando unas con otras. También vemos retículos, nódulos intersticiales, pero las bases pulmonares respetadas. ¿Qué enfermedad podría tener este aspecto? Una neumoconiosis de mineros del carbón. Bien, también son cuadros que hay que tener a la mano. ¿Qué estamos viendo acá? Fíjense, es una placa normal, no es, no la es. Vamos a ver, dibujamos el pulmón izquierdo. Ahí está. ¿Qué pasa con el resto? ¿No? En el caso de esta placa, estamos observando que el pulmón izquierdo está reducido y todo lo que está fuera de él es la presencia de aire que está presente en la cavidad pleural porque se trata de un neumotórax. Entonces, secreto para ver un neumotórax, lo que tengo que hacer con mi vista básicamente es seleccionar un área de pulmón, perdón, por ejemplo, podría ser, perdón, ahí está, podría ser esta área, ¿no? Y dentro de esa área yo tengo que dibujar intersticio. Si yo no dibujo intersticio dentro de un área, por ejemplo aquí, no estoy dibujando intersticio, es porque lo que está sucediendo en ese pulmón es que hay aire únicamente
y cuando hay aire únicamente sin intersticio es porque es un aire que está dentro de la cavidad pleural. No hay otra explicación, entonces estamos frente a un proceso de neumotórax, así de simple. Entonces estamos con un neumotórax del lado izquierdo moderado, ¿no? Acá, un neumotórax izquierdo pero masivo. ¿Dónde está el pulmón? Nuevamente, hago el mismo ejercicio con mi vista. Entonces, me voy a tratar de buscar pulmón en el lado izquierdo. Selecciono una área con mi vista, ¿no? Y veo que no hay intersticio. ¿Dónde está el intersticio? ¿Dónde están las líneas que siempre están? No hay. ¿Por qué? Porque el pulmón se ha quedado colapsado de esta manera. Este globito desinflado es el intersticio, perdón, es el pulmón, ¿sí? Empaquetado y colapsado producto del gran neumotórax que está en ese lado, ¿no? Fíjense cómo se hace diagnóstico rápido con una placa sin mucho problema. En esta placa, ¿qué es lo que salta a la luz? Claramente la presencia de signo del menisco. ¿Qué es el signo del menisco? Simplemente la presencia de una incurvatura, también conocida como curva de Daimosó en francés. Cuando es más acentuado, tiene esta concavidad bastante pronunciada, en este caso en ambos, que borra ambos senos costofrénicos. Es un signo de derrame pleural que no se me debe pasar por alto jamás. No se olviden que cuando ese derrame pleural es masivo, súper masivo, como el que está sucediendo en este hemitórax izquierdo, se lleva también a la tráquea hacia el otro lado, y eso es clásico. No solamente la tráquea, fíjense, todo el corazón y el mediastino de ese lado se ha ido al lado contralateral por el efecto de masa que tiene la ocupación del líquido en ese lado. Entonces, fíjense, el derrame pleural es un diagnóstico que es más sensible de definir con ecografía que con cualquier otra técnica. Ojo, si los rayos X me permiten detectar desde 75 centímetros cúbicos, y esto es en incidencia lateral, la ecografía, doctores, para que tengan una idea, me permite detectar desde 5 centímetros cúbicos con una sonda lineal. Acá vemos una ecografía hecha con sonda convexa, donde podemos ver en número 2 la presencia de un derrame que ocupa el espacio, o mejor dicho, la base del hemitórax izquierdo, ¿no? Del derecho, perdón, hemitórax derecho, ¿no? Entonces, clásica ecografía. La tuberculosis, para hablar de tuberculosis un poco, que nos introduce al patrón quístico cavitario, hay que recordar signos de actividad y signos de inactividad. Esta tabla súper didáctica tenemos que memorizarla, no hay otra forma de hacer más que memorizarla para al momento de estar frente a una placa y tratar de buscar cada uno de estos signos, no se nos vaya a pasar uno por alto, y tener en cuenta que cuando tengo dudas, tengo que tomar a los 6 meses un control y ver si ya se pueden distinguir los signos de actividad o de inactividad. Recuerden, con una placa de rayos X común y corriente, yo no puedo decir es una tuberculosis primaria, es una tuberculosis postprimaria, es una tuberculosis recurrente. No. Con respecto a tuberculosis, los rayos X lo que pueden hacer es buscar signos de actividad. Y si yo las encuentro, eso es justamente lo que necesita el médico de mi reporte. Acá estamos viendo algunas placas complejas de hidroneumotórax en el lado izquierdo. Fíjense, este es un hidroneumotórax. Presencia de aire y la presencia de líquido forma un horizonte clásico. Recuerden, por gravedad el líquido se va abajo, el aire se va arriba, el pulmón queda flotando en el medio, y esto es hidroneumotórax. Porque pasa muchas veces por alguna iatrogenia. Tratamos de evacuar un derrame pleural y pinzamos sin querer el pulmón se desinfla, se escapa al espacio pleural y me genera un hidroneumotórax. En vez de solucionarlo, lo complicamos y es frecuente, ¿eh? No es tan raro encontrar hidroneumotórax. En el lado izquierdo estamos encontrando una patología que nadie se dio cuenta, ¿no? Prácticamente estamos frente a un cuadro de trauma torácico con una opacificación del hemitórax izquierdo, pero además que el pulmón derecho está con la presencia del seno cardiofrénico angulado. Les dije, el seno cardiofrénico jamás es angulado. Y cuando está angulado, doctores, estamos frente a un signo inminente de la presencia de un neumotórax a tensión que está sucediendo. Ojo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la presencia de estos signos de la radiología que estamos observando aquí, ¿no? Acá vemos la presencia de masas que están dibujándose al lado de la pleura derecha y que se pueden corroborar con la tomografía. Este es un clásico mesotelioma maligno, el tumor primario maligno más frecuente de la pleura, asociado ineludiblemente a la exposición con asbesto. Esta placa puede ser de cualquiera uno de nosotros. Entramos a estudiar, a trabajar. Es una placa de un paciente joven, a 18 años, fíjense, no tiene ningún síntoma. Le toman la placa, parece aparentemente normal, cuando de repente
si es que no estamos con muchos sueños, si no es la última placa del turno, encontramos esta caverna en el ápice pulmonar izquierdo. El paciente no tiene clínica, ¿por qué? Porque es una tuberculosis latente. El paciente, cuando tuvo 5 o 6 años, se contagió de tuberculosis y en ese tiempo, pues prácticamente no desarrolló ni un síntoma, de repente una gripecita que nunca necesitó tratamiento, y en este momento que primera vez le toman una placa para hacer un trabajo, un estudio, pues lógicamente sale. El paciente no tiene síntomas, le toman el BK, sale positivo, tuberculosis latente. ¿Cuál es el signo acá? Evidente, la presencia de una caverna sin más signos de la placa, solamente caverna única en este caso. Pero si la caverna que encontráramos estuviera acompañado de un patrón intersticial, acá vemos un patrón reticular y retículo nodular alrededor de esta caverna, acá hay otra cavernita, fíjense, defínase caverna como un espacio quístico de paredes gruesas, más de 4 milímetros, ojo. No importa el tamaño de la caverna, lo que importa para definirla es su grosor. Muchas veces su contenido es aéreo, también puede tener otra cosa dentro, ojo. Pero acá vemos indudablemente la presencia del patrón reticular alrededor de la caverna. Este pulmón está ok, este pulmón no. Además, vemos la presencia de adenomegalias que se ven como efectos de masa alrededor de la región pariliar. Y estamos frente a la presencia de una tuberculosis activa. Hay signos de actividad. Si encuentro únicamente la caverna, si no tiene nada más, no me puede decir si es un signo de actividad o no. Pero si encuentro una caverna, ojo, con patrón reticular al lado y con adenopatías al lado, correcto, estamos frente a una tuberculosis activa y esta placa se reporta como tuberculosis activa y les apuesto que es congruente con la clínica. El paciente casi está hemoptóico, tosiendo, febril, sudorando por la noche, etcétera, 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 ¿no? Entonces la radiografía de cierta manera se correlaciona con la clínica. Acá vemos que en esta tuberculosis el bacilo de Koch trató de colonizar el parénquima pulmonar para formar sus clásicos casios, pero la inmunidad no se lo dejó, eso es el evento primario. ¿Y qué pasa con el bacilo de Koch? Pues dice, bueno, como en el parénquima no me dejan entrar, me voy al intersticio. Si el paciente es un paciente neutropénico, con un proceso de leucemia, un paciente pediátrico muy pequeño, donde la defensa todavía está madurando, ese intersticio va a ser invadido por las milias tuberculosas. Recuerden, automáticamente, patrón miliar, ¿de qué estamos hablando? De una forma de patrón parenquimatoso nodular del tipo micronodular o miliar. Automáticamente, las milias tuberculosas, la tuberculosis miliar que estamos viendo acá es una enfermedad intersticial, donde el bacilo de Koch no está en el pulmón, sino está en el intersticio. Ojo. Y justamente como está en el intersticio, y ustedes saben que en el intersticio, ¿qué hay? Vasos sanguíneos, venas, ahí produce su diseminación vascular. ¿Qué es la tuberculosis biliar? Una diseminación hematógena del bacilo tuberculoso. Y ahí está la placa, explicada al 100% de manera sencilla. ¿Qué más tenemos en esta placa? La presencia de adenopatías, ¿no? Que claramente se pueden ver, también pueden estar en el proceso de tuberculosis miliar. La presencia, fíjense, también de algo de derrame pleural, obturación del seno costofrénico izquierdo, que pueden acompañar pues el proceso de tuberculosis miliar. En estas placas estamos viendo algo clásico que generalmente no se ve en una placa. Es rarísimo ver, si alguna vez lo ven, lo encuadran ahí en su cuarto, en su dormitorio para toda la vida, porque estos signos cada vez son cada vez más olvidados. En el lado izquierdo estamos viendo el complejo famoso de Ghon, que se define como la presencia de un nódulo o de un acino, es decir, de un nódulo definido o de una opacidad de bordes mal definidos, con un trayecto lineal, que es el camino linfangítico, y la presencia de una adenopatía, correcto, que se ve acá como un nódulo, alrededor del ilio. Estos tres descriptores que estamos viendo acá definen al complejo de Ghon, un complejo de enfermedad tuberculosa activa, ¿correcto? Y que se ve, pues en este caso, en esta placa, de una manera bastante didáctica. El complejo de Ghon no es calcificado, ojo, van a encontrar en internet dibujos que están mal. El complejo de Ghon no indica ninguna calcificación. Recuerden que Ghon es activo, calcificación es inactivo. Cuando el complejo de Ghon calcifica, acá calcifica, por ejemplo, el ganglio y también calcificó el nódulo, que está un poco más distante, no se ve trayecto iliar o trayecto linfangítico, estamos hablando de un complejo de ¿qué? De Ranke. Y el complejo de Ranke es un hallazgo tuberculoso inactivo. Fíjense, un versus entre un complejo de Ghon y un complejo de Ranke, siempre hay que tenerlo en cuenta en estos casos, ¿no? La tuberculosis también puede causar como una neumonía, claro que sí, hay neumonías tuberculosas. ¿Cómo sé que es neumonía tuberculosa? Porque persiste más allá de 3 semanas, es una neumonía crónica, y se ve como cualquier neumonía, en este caso es una neumonía lobar, ¿no? Con broncograma aéreo de forma piramidal, en el contexto de una TB, una neumonía agresiva, ¿correcto? Que persiste mucho tiempo.
¿Qué es esta placa? Cuando siempre vemos una placa de este tipo, donde estamos observando la presencia de un patrón quístico cavitario, ¿no? Que es propio de la tuberculosis, ¿no? Múltiples quistes y cavernas, fíjense, todos estos espacios radiolúcidos son quísticos cavernomatosos, acá también, quísticos cavernosos, y la presencia de atelectasias, ¿no? Estas telectasias, ¿qué atelectasias serían? Cicatrizales. ¿Por qué son cicatrizales, doctor? Fácil. Dijimos que las cicatrizales aparecen en contextos de procesos tuberculosos secuelares y son las más retráctiles que puedan haber. Fíjense cómo se jalan la tráquea. Fíjense, ¿dónde está el hilio derecho? Debe estar fusionado en esta opacidad blanca. Fíjense cómo se eleva el hemidiafragma derecho. Fíjense que no hay agrupamiento broncovascular. Fíjense que en el lado izquierdo también sucede algo parecido, pero de una manera más rara. Todos son signos de secuela tuberculosa. Este paciente con secuela tuberculosa, si bien el pulmón ya está dañado, pero felizmente ha sobrevivido a la ola del bacilo tuberculoso, la tuberculosis no contenta de invadir el parénquima, ahora está invadiendo el receso costofrénico izquierdo, su pleura y su base pulmonar de este lado están invadidos por este proceso conocido como pleuresía tuberculosa. La pleuresía tuberculosa es la suma de un patrón de consolidación basal izquierdo y la afectación de un derrame o de un engrosamiento de la pleura izquierda producto de la reactivación tuberculosa en la pleura. Ojo, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de definir la placa desastrosa, una de las placas más desastrosas de la radiología torácica, la placa de la tuberculosis secular. Bien, cuando vemos un proceso de hemoptisis de un paciente que se cura por tuberculosis y nuevamente vuelve con los signos de tuberculosis, baja de peso, se hace asténico, y vemos una placa con la presencia de este signo, conocido como el signo del micetoma, fíjense, una caverna gobernada o colonizada por un nódulo adentro, que viene a ser el Aspergillus fumigatum, que ha colonizado la caverna. Este micetoma, que se puede ver también en tomografía con el famoso signo del aire creciente, ¿correcto? Es la complicación más frecuente fúngica de un paciente que ha superado el bacilo tuberculoso. Cuando un paciente supera la tuberculosis y hay hemoptisis, solamente puede haber dos caminos: que sea una tuberculosis multidrogo resistente, una tuberculosis recurrente muy fuerte, o la presencia de una colonización fúngica, en este caso, una colonización fúngica gracias a la presencia de este bacilo, de este hongo que ha colonizado esa caverna, ¿no? Acá vemos, ¿qué es esto? ¿Una caverna? ¿O qué otra cosa? ¿Tuberculosis? ¿Cáncer? ¿Qué cosa será esta placa? Lo cierto es que en la placa frontal no nos permite analizar con detalle, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un ejercicio visual. Fíjense, la cámara gástrica, la burbuja gástrica está muy descendida. Esto podría ser la pleura elevada, ¿no? Es la presencia de una lesión también cavernomatosa de paredes gruesas, más de 4 milímetros, que se ve mejor en la placa lateral. El famoso absceso pulmonar que ustedes recordarán, deben prácticamente recordarlo por la presencia de una lesión quístico-cavitaria, ¿no? Y la presencia de un contenido purulento dentro de la cavidad que por gravedad desciende y forma un nivel hidroaéreo. Este signo clásico es de una lesión de este tipo, para diferenciarlo, por ejemplo, de un proceso de tipo maligno. Vamos ahora a la placa que podría mostrarnos un proceso maligno que se parecería a un absceso, que muchas veces es la pregunta de siempre: ¿es un absceso o es un cáncer? Voy a ver, acá la tengo, ¿no? Y esta es la placa, miren, fíjense. Entonces acá una imagen muy parecida, pero en un poco más superior en el emitórax izquierdo, ¿no? En primer lugar, no es tan perfectamente definida, de todas maneras es algo masa, pero dentro de ella existen espacios radiolúcidos que nos hacen pensar que podría ser un absceso. Le tomamos tomografía y en la tomografía, si fuera un absceso, también debería definirse lógicamente el espacio interno de la caverna. En este caso, fíjense, las paredes son muy gruesas, mucho más allá del centímetro, son irregulares, asimétricas, y el espacio aéreo no es un nivel hidroaéreo, es cualquier otra cosa. Cuando yo tengo esta placa, indudablemente, esto es un carcinoma bronquiolo alveolar, ¿no? Fíjense, el patrón masa es un patrón caracterizado. Pregunta nuevamente acá, eh, en esta placa estamos observando, antes de pasar al patrón masa, la presencia de una gran radiolucencia. Hemos visto hasta el momento patrones radiopacos, pero ¿qué pasa cuando hay una gran radiolucencia? ¿Qué podría ser? En este caso también es un quiste, es una lesión quística clásica enfisematosa dentro del pulmón derecho. Fíjense que no importa su tamaño, esto sigue siendo un quiste, y es algo que tenemos que recordar siempre al momento de hacer nuestra recapitulación del tórax. Esta placa del lado izquierdo
¿Qué podría ser? También es un patrón quístico cavitario con la presencia de paredes gruesas, pero adentro indudablemente un nivel hidroideo. Siempre que veo un nivel hidroideo me quedo tranquilo porque eso más va para absceso que para un cáncer que sería bastante infortuito en este caso, ¿no? Todo patrón masa es definido como un nódulo circunscrito, bien definido de bordes homogéneos, lisos, que mide entre 1 centímetro a 3, eso es un nódulo, y si fuese mayor de 3 centímetros es una masa, en este caso es una masa indudablemente bien definida, circunscrita. A diferencia de otros patrones, el patrón nódulo y masa cuando se identifica, correcto, es un patrón que nos orienta a pensar primero en malignidad antes que en otra cosa. Eso hay que recordarlo siempre. Bien, vamos a pasar a otro patrón a otra placa, perdón, para ir terminando esta charla. Si vemos, como en este caso, patrones de múltiples nódulos y masas que están dispuestas de manera aleatoria en los campos pulmonares, indudablemente estamos frente a un patrón conocido como el patrón en suelta de globos. El patrón en suelta de globos es el clásico de metástasis pulmonares a la cabeza de próstata, de colon, etcétera. Bien, entonces también para recordar al patrón nódulo y masa del tipo múltiple. Y esto básicamente, muchachos, sería la recapitulación de los patrones pulmonares, de lo patológico. Hemos hablado hoy día de lo normal a lo patológico. Ahora voy a reactivar nuevamente en cada pregunta, son básicamente 30 segundos. Todos van a poder votar nuevamente. Vamos a relanzar la votación para terminar. Fíjense. En la primera votación han tenido ahí una respuesta, ¿ok? Ahora vamos a relanzar la votación esperando de que marquen lo correcto, ¿bien? Listo, 30 segundos para nuevamente esta placa. Ahora sí van a contestar correctamente. A ver, todos, 30 segundos, corriendo el tiempo. 30 segundos. Estamos en votación nuevamente. Muy bien. Participando todos. Listo. Terminamos, finalizamos la votación y acá es una respuesta de opción múltiple. 1 es aire y 2 es agua. Falso, pues, ¿no? Falso. La densidad 2 es la densidad grasa, tejido celular subcutáneo es grasa. 2 es grasa y 3 es agua. 2 es grasa, sí. 3 es agua, correcto. 3 está en el corazón, eso es densidad grasa, agua, definitivamente. La densidad agua es radiopaca respecto a la grasa, verdadero, ¿correcto? Tuvieron que marcarlo también como correcta. Entonces, la densidad calcio es radiolúcida respecto a la metal, por supuesto. La densidad calcio o densidad hueso ósea es más radiolúcida que la metal. Más radiolúcida que la metal. Perfecto. Vamos a la siguiente votación. Siguiente pregunta. Ahí está. Relanzamos nuevamente aquí la votación. Muy bien, todos atentos. Marcamos la opción correcta. Muy bien, ya luego de este seminario no tienen por qué dudar. Bien, vamos, marquen todos, 30 segundos a partir de ahora. ¿De qué se trata esta placa? Véanla bien. Muy bien, examínenla bien. Segundos finales. Segundos finales. Listo, terminamos. Ya no hay tiempo para más. Finalizamos votación. La gran mayoría marcó lo correcto, ¿verdad? Consolidación, compartimos resultados, ahí están, fíjense.
Todos lo pueden ver ahora. Consolidación, neumonía lobar derecha, claro, opacidad algodonosa, mal definida con broncograma y alveolograma aéreo, que llega a la cisura pero no la traspasa. Si no la traspasa es porque es una neumonía adquirida en la comunidad, en este caso del tipo lobar, porque no traspasa la cisura del lado derecho. Esa es la respuesta. Muy bien, correcto. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente placa. Siguiente placa nuevamente. Relanzamos votación. Ahí está. Ya todos pueden votar 30 segundos a partir de ahora. Signo típico en el tercio inferior del hemitórax derecho. A ver. Todos marcamos. Muy bien, marcamos, marcamos. Segundos finales. Listo, terminamos. No hay tiempo para más. Casi 100 alumnos. La tendencia, signo del menisco, compartimos los resultados. El 11%, ojo, el 11% de ustedes, es decir, de 140 alumnos, eh, casi 15, 16 alumnos marcaron lo correcto. Signo de la silueta, consolidación lobar media derecha. El signo de la silueta es la opacificación, la fusión de la densidad de una estructura con una lesión que tiene la misma densidad. En este caso, el borde cardíaco derecho tiene la misma densidad, correcto, que la lesión que está aquí. Aquí está la lesión, aquí está el borde cardíaco. Si no se define el borde cardíaco, es porque hay silueta definitivamente. Ahora, ¿dónde está la lesión? Es la pregunta. Tengo que recordar que segmento pulmonar está al lado del corazón. Y recordaré que el segmento que está al lado del corazón es, ¿qué cosa? El lóbulo medio derecho, pues, no el lóbulo inferior. El lóbulo inferior está atrás. Bien, entonces, lóbulo medio derecho. Por más que parezca inferior, el lóbulo afectado aquí es el lóbulo medio derecho. Nunca lo olviden. Pregunta que siempre caen y veo que siguen cayendo todavía. Bien, hay que revisar esos conceptos siempre. Bien, signo de la silueta. Siguiente pregunta, penúltima. Ahí está, nuevamente. A ver, compartimos votaciones. A ver, aquí está. Muy bien, relanzamos la votación. Ahí está su placa. 30 segundos, todos pueden ir votando nuevamente. Vamos. También tiene que ver o no tiene que ver con la silueta. ¿Dónde está la lesión? Vamos a ver. El tiempo pasa, todos tienen que participar, háganlo. Estos ejercicios, al fin y al cabo, son para ustedes mismos que están formándose como médicos, participen. Muy bien, signo de la silueta. ¿Hay o no hay la localización de la consolidación presente? ¿Dónde está presente la consolidación? Muy bien, todos marcando. Segundos finales. Todavía hay menos de 100 alumnos. A ver, vamos. La mayoría tiene que marcar. Cuenta regresiva. Listo, se acabó la votación. No hay más tiempo. Compartimos los resultados. Emitórax izquierdo, lóbulo inferior. Muy bien. Muy bien, chicos. La mayoría, el 40% de ustedes lo hizo bien. Muy cerca del 40%, hemitórax izquierdo língula. No tiene que ver con la língula, ¿correcto? ¿Por qué no tiene que ver con la língula? Porque si tuviera que ver con la língula, que es el segmento inferior del lóbulo superior izquierdo, hubiera silueta. Y en este caso hay silueta, no hay silueta, porque el borde cardíaco izquierdo se ve bien. Quiere decir que la lesión no está al lado del corazón, sino ¿dónde está? Atrás, pues. ¿Y quién está atrás? El lóbulo inferior. Entonces, cuando la silueta es negativo, el lóbulo que está afectado es el que está atrás. ¿Y quién está atrás siempre? El inferior. No hay otra respuesta. Muy bien, muchachos. Salgamos de los resultados. Vamos a la última pregunta.
La última pregunta tiene que ver con esto. Una pregunta que ahora espero que la mayoría al menos conteste bien. ¿Bien? Relanzamos votación, última placa, últimos 30 segundos, comienzan a correr. ¿Normal o patológica? Dependiendo de lo que marquen, preguntaremos más. Segundos finales, 15 segundos finales, marquen todos. Listo, se acabó el tiempo. Compartimos resultados. Un valiente de los 140 que active su micrófono y me diga, doctor, es patológica por esto. Cualquiera. Se presenta, dice de dónde es y nos dice su respuesta y por qué. A ver, Puede ser, doctor, que es ¿cómo te llamas, algo... hijo? ¿De dónde eres? Ah, me llamo José Castro, soy de Trujillo. Muy bien, cuéntanos, José, ¿de dónde Puede es? ser que el pulmón derecho esté colapsado y haya un neumotórax. Puede ser que haya un neumotórax. Gracias, José. No es la respuesta. Dos más participaciones. ¿Alguien Vale. más que tenga la respuesta? Por- Buenas tardes, Buenas soy tardes. Edwin de Ecuador y es una placa patológica porque el hilio del pulmón derecho no tiene ese espacio alejado del corazón. ¿Qué sospechas entonces, hijo? ¿En qué sospechas, Edwin, entonces? En un edema pulmonar. En un edema pulmonar. Gracias, Edwin. Casi al 50%. ¿Quién lo completa? Última participación de esta dinámica. Se Doctor, presenta y por... disculpe. A ver, hija, ¿de dónde eres? Buenas Y tardes. ¿qué tal? Buenas Alejandra tardes. Ruiz de IMSUPAU, Piura. Ya, muy bien. Soy de Cuéntanos. Piura, perdón. Bueno, yo pienso que es neumonía típica por las alas de mariposa inversa. Ya, neumonía típica. Ok. Nada, listo. Se acabó. A ver, un voluntario más para terminar. Si no, lo explicaré yo. No es alas de mariposa inverso. Doctor, buenas tardes, soy Elena. Y yo ¿Qué tal, pienso hija? que es patológica por lo que explicó, que el centro se ve claro, pero alrededor está con esa opacidad, y lo que dijo el compañero de que no se ve el, el hilio del pulmón derecho, por eso es patológica. Ya, ¿cuál es el diagnóstico entonces? La sospecha. ¿Qué podría ser? Neumotórax, dijo su compañero, no es neumotórax. ¿Qué podría ser? Eso no estoy del todo segura, no me acuerdo bien, pero, o sea, Bien. no recuerdo bien exactamente la patología, pero sé que es patológica. Ok, su compañero Guillermo Hernández los ha salvado. Es una atelectasia, ¿verdad? Una atelectasia del lóbulo medio o el lóbulo inferior derecho, no se sabe, tendríamos que ir a la placa lateral, siempre la placa lateral. La sospecha, ¿por qué fue? Por lo que mencionó su compañero de Ecuador, por la morfología alterada del hilio derecho. Pegado, nunca es pegado, jamás es pegado. Y eso es claro aquí en esta placa. ¿Parece patrón en alas de mariposa inverso? No. Nuevamente, esta placa tiene un error técnico que más que técnico es por la presencia de las mamas prominentes de esta paciente, lo cual hace de que al momento de ajustar el criterio de angulación, las escápulas se metan en los campos pulmonares y dé la falsa apariencia que hay algo adentro, cuando en realidad son las escápulas únicamente. Todo eso hay que tener en cuenta cuando leemos una placa. Acá lo patológico es lo que está en rojo. El hilio es la sospecha. No hay elevación tanto del diafragma, pero de todas maneras, la sospecha de atelectasia del lóbulo medio sobre todo es clara. Hay que ir a la placa lateral para evitar los sesgos. Eso ha sido todo, colegas, futuros colegas. Vamos a pasar la última, a ver si tengo algo más por aquí, si no, bueno, así es mi contacto. Acá, bueno, una visita en diciembre del 2017, recuerdo mucho asistir a este meeting, a este congreso internacional
de la Sociedad Norteamericana de Radiología. Siempre recordaré con mucha gratitud este Congreso Internacional. Ustedes, cuando sean médicos, sigan capacitándose. Así como lo hacen ahora, mi recomendación es que siempre lo sigan haciendo. Siempre hay conceptos que se nos van a olvidar, pero la práctica lo es todo. Mi recomendación sincera para cada uno de ustedes. Muchas gracias.